Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 281, entonces ni siquiera puedo contraatacar. La mansión les abrió un mundo completamente nuevo. Resultó que acababan de cruzar la puerta de entrada, donde se encontraba un gran campo de entrenamiento. Allí, numerosos soldados con armadura entrenaban arduamente y empapados de sudor. Verás, ese es el campo de entrenamiento del Ejército Misterioso Occidental. Quien quiera que tenga permiso para entrenar allí pertenece a la división de élite. Hay que pasar pruebas de alto nivel antes de unirse, y la mayoría tiene muy pocas posibilidades de éxito. El jefe Liu caminaba delante de Bu Fang, con las manos a la espalda. Mantuvo la cabeza en alto mientras anunciaba con orgullo. Bu Fang miró con la mirada perdida a los soldados en ese campo. Estos soldados tenían un nivel de cultivo considerable. La mayoría rondaba el nivel de un maníaco de batalla de tercer grado, por lo que se les consideraba, con razón, parte esencial del Ejército Misterioso Occidental. Sin embargo, a Bu Fang no le interesaba en absoluto. Su objetivo era unirse a la unidad del ejército de cocineros y convertirse en chef militar. Lo que más le importaba ahora mismo era completar la tarea cuanto antes y luego obtener el último fragmento del set del dios de la cocina. Como dueño del cuchillo de cocina de hueso de dragón dorado, Bu Fang conocía perfectamente el poder de este set del dios de la cocina. Por lo tanto, tenía grandes expectativas sobre el segundo artículo. En todo caso, este sin duda mejoraría enormemente sus habilidades culinarias, permitiéndole preparar platos aún más deliciosos. Sumido en sus pensamientos, Bu Fang se distrajo. Por un instante, no escuchó nada de lo que acababa de decir el jefe Liu. Siguió al jefe Liu y caminó un buen rato. Finalmente, pasaron por el campo de entrenamiento y llegaron a un lugar remoto de la mansión. Este lugar en particular era un completo desastre, con pequeños trozos de piedra triturada esparcidos por todo el suelo. El jefe Liu, por otro lado, se detuvo. Se giró y miró a Bu Fang con una sonrisa maliciosa. Bu Fang quedó sorprendido. ¿Por qué se detuvo de repente? Frunció el ceño, observando el entorno desolado y el pavimento lleno de piedras trituradas. Evidentemente, aquel no era el centro de registro del ejército. Este jefe Liu estaba tramando algo. Un frenesí de pasos resonó en el aire cuando se desató una conmoción repentina. Un enjambre de jóvenes traviesos apareció de repente detrás de Bu Fang. Estos jóvenes de piel oscura miraron a Bu Fang con miradas traviesas. Oye, jefe Liu, tienes otro idiota que quiere unirse al Ejército Misterioso Occidental. Vaya, mira qué piel tan fina. Parece el joven amo de una familia adinerada. Un joven mimado de familia adinerada es perfecto. Debe tener mucho dinero. Podríamos ganar mucho en esta ronda. En ese rincón aparentemente abandonado se oían ruidosamente parloteos que reverberaban en el aire de una forma aterradora. Waiti, que había seguido a Bu Fang, levantó sus regordetas palmas y tocó su cabeza calva, con sus ojos robóticos parpadeando en rojo. El jefe Liu frunció los labios y miró a Bu Fang con los ojos entrecerrados. Encontró una piedra grande, separó las piernas y se sentó, observando a Bu Fang con calma. Joven, no es difícil unirse al ejército. Simplemente no pienses que puedes contar con privilegios especiales. Nuestro ejército misterioso occidental es una tropa genuina que hace lo que es de verdad, masacrar enemigos y luchar por nuestras vidas en los campos de batalla. Un joven mimado como tú jamás podría soportar tales penurias. Lo hago por tu propio bien. El jefe Liu le lanzó una mirada burlona a Bu Fang. Solo estamos considerando lo que es mejor para tu seguridad personal. Así que, sé un corderito y haz lo que te digo, desembolsa tu dinero. Nos reiremos un rato y luego podrás irte. El jefe Liu miró a Bu Fang con un rastro de desprecio en los ojos. Había visto a muchos jóvenes ricos como Bu Fang, de piel delicada y tez blanca. Obviamente, esta no era su primera estafa.
Estos jóvenes ricos eran frágiles y refinados, y probablemente nunca habían visto sangre de verdad. Siendo honestos, como mucho podían servir como carne de cañón, no solo sacrificándose innecesariamente, sino también perjudicando a otros en el ejército. Por lo tanto, estos rostros bonitos a menudo no pasaban la prueba de selección habitual y recurrían a sobornos. Una vez que atravesaron la vergonzosa puerta trasera, cayeron en manos del jefe Liu. Cuando se trataba de blancos fáciles como esos, el jefe Liu jamás mostraría piedad. El atraco debía continuar. Bu Fang no entró en pánico en absoluto. Aunque estaba rodeado por una pandilla de jóvenes traviesos, mantuvo la calma. De hecho, su increíble serenidad borró la sonrisa del rostro del jefe Liu. Bu Fang frunció el ceño. No le inquietaba en lo más mínimo esta multitud de soldados que apenas poseían el cultivo de un maníaco de batalla de tercer grado. Incluso sin la ayuda de Waiti, podría aplastarlos fácilmente en un instante dado su nivel de cultivo actual. Sin embargo, le preocupaba si el jefe Liu podría permitirle unirse al ejército, especialmente a la unidad del ejército de los Cooks. De no ser así, tendría que buscar otra salida. Y eso sería muy problemático. Te haces el sordo. ¿No oíste lo que acaba de decir el jefe? Date prisa y saca tu dinero. Un hombre calvo lo fulminó con la mirada. Se acercó corriendo a Bu Fang y profirió una malicia entre dientes. Sin embargo, Bu Fang simplemente lo miró fijamente y siguió ignorándolo. Se volvió hacia el jefe Liu y le preguntó con calma, ¿puedes conseguirme un puesto en el ejército? El jefe Liu se quedó atónito, y los demás también. Entonces, todos se partieron de risa. El joven soldado calvo rugió de risa, mirando a Bu Fang como si fuera un idiota. Jefe Liu, este es el mayor tonto que ha oído hasta ahora. Sigue pensando en unirse al ejército a pesar de las circunstancias. El joven calvo no podía dejar de reír. El jefe Liu también tardó un poco en dejar de reír. Luego, miró a Bu Fang con los ojos como platos y exclamó, claro que puedo. ¿Pero por qué iba a hacerlo? Un joven inútil de familia rica como tú solo sería un peso muerto para el ejército. ¿Quieres decir que puedes hacer el arreglo, verdad? Preguntó Bu Fang con solemnidad. Claro. Soy el líder de una pequeña división, después de todo. Hacer tales arreglos. Un momento, ¿qué te importa? Entrega todas tus monedas de oro y lárgate. El jefe Liu frunció el ceño y agitó las manos con desdén. El soldado calvo sonrió de inmediato. Apretó los puños, haciendo crujir los huesos. Muchacho, sé listo y escúchanos. He visto a muchos gigolos pálidos como tú. Dame las monedas de oro y quizá te evitemos la paliza, si no. ¿O qué? Bu Fang miró fríamente a este joven calvo. O recibes mi puñetazo. El joven calvo no esperaba que Bu Fang tuviera el valor de fulminarlo con la mirada en una situación como esta. Estaba en clara inferioridad numérica. Idiota imprudente. El joven calvo resopló con frialdad y le dio un puñetazo al refinado rostro de Bu Fang. Si algo odiaba, era a los gigolos pálidos más guapos que él. Estallido. Sin embargo, la cara del muchacho calvo se congeló inmediatamente al darse cuenta de que su golpe estaba bloqueado. Dedos largos y una palma cálida agarraron el puño del joven calvo, asombrando a todos los que estaban cerca y enviando escalofríos por sus columnas. ¿Qué? El nivel de cultivo del viejo Sang es de tercer grado de maníaco de batalla. ¿Cómo pudo su puño ser atrapado por una cara bonita sin rastro de energía verdadera? El jefe Liu se sintió abatido. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. Grieta. La expresión de Bu Fang permaneció impasible. Con solo una ligera fuerza, rompió fácilmente el brazo del joven. Al soltar la mano, el joven calvo se agachó al suelo, gimiendo desconsoladamente. Estallido. Bu Fang no tuvo piedad y le propinó una buena patada al joven en el pecho. Este salió despedido varios metros hacia atrás, estrellándose contra el pavimento justo a los pies del jefe Liu. El joven calvo aullaba sin parar en el suelo. La sangre le manaba de los labios y su rostro lucía terriblemente magullado. Los demás se enfurecieron de inmediato. No esperaban que un gigoló pálido,
sin energía real en su cuerpo, contraatacara. Este gesto fue una absoluta falta de respeto hacia ellos. ¿Quién te dijo que le devolvieras el golpe? Maldita sea. Estás cortejando a la muerte. Otro joven le gritó ferozmente a Bu Fang. Bu Fang quedó tan estupefacto por esas ridículas palabras que de repente la situación le pareció divertida. Así que no se le permitió contraatacar. ¿Qué clase de disparate era ese? Esta gente sin duda tenía un extraño sentido de la lógica. Al girarse para observar al joven que gritaba, Bu Fang se movió y también le propinó una patada. El sujeto cayó al suelo de inmediato, con dificultad para respirar. Los ojos del jefe Liu se congelaron. Los dos simples golpes de Bu Fang le hicieron comprender que ese rostro tan bonito había sido entrenado adecuadamente. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, su pandilla ya había cargado contra Bu Fang con furia. Entonces, una fuerza dominante de presión surgió del joven sereno. Esa fuerza de presión. Auge. Incluso el jefe Liu cayó al suelo. Su rostro palideció, la fuerza de la presión disolvió por completo su coraje para contraatacar. Esta abrumadora fuerza de energía verdadera era increíblemente desalentadora, una que era incluso más fuerte que la de su general. Este joven ante sus ojos, ¿quién carajo era? ¿Por qué alguien como él, que aspira a unirse al ejército, necesitaría siquiera recurrir a privilegios especiales? ¿Qué clase de broma de mal gusto? Cuando Bu Fang emitió la fuerza de un emperador de batalla de sexto grado, todos los que estaban cerca cayeron de rodillas. Aunque Bu Fang no poseía las habilidades de combate más impresionantes, la presión que emitía era realmente formidable. Blanquito, desnúdalos a todos y tíralos. Deja al jefe, que todavía tengo algunas preguntas para él. Bu Fang instruyó con calma. Los ojos mecánicos de Waiti brillaron en rojo antes de salir disparados como una ráfaga de viento. Swoosh, rip pepe. Entre gritos y llantos terribles, los cuerpos fueron arrojados desde este rincón abandonado uno tras otro y aterrizaron en el campo de entrenamiento afuera. Todos estos muchachos estaban completamente desnudos y sentían la brisa fría rozando la parte inferior de sus cuerpos. Se levantaron y, cubriéndose las partes íntimas con las manos, huyeron a toda prisa. Todos miraron a Waiti como si fuera un psicópata. El tipo con el brazo fracturado era aún más patético. Tuvo que escabullirse cubriéndose solo con una mano mientras gemía desconsoladamente. El jefe Liu estaba petrificado. Inmediatamente se arrodilló en el suelo, con los ojos llenos de terror. Zen. Mayor. Les pido disculpas de todo corazón. El jefe Liu parecía a punto de estallar en lágrimas. La fuerza de energía de este joven era totalmente diferente a la de los niños ricos de antes. Alguien así queriendo colarse por la puerta trasera, no estaba allí solo para jugar con ellos. Bu Fang se acercó al jefe Liu y cedió. Mantuvo la calma y la serenidad al mirar al jefe Liu, quien seguía de rodillas. Ya que dijiste que puedes ayudarme a unirme al ejército, entonces haz los arreglos. Considéralo una redención por tus pecados anteriores. Declaró Bu Fang. El corazón del jefe Liu dio un vuelco, pero inmediatamente se dio una palmadita en el pecho e hizo su promesa. Un guerrero fuerte como el que le precedía era muy bien recibido en el ejército. Diablos, incluso podría ser recompensado por recomendar a alguien tan fuerte como Bu Fang. Sin embargo, las siguientes palabras de Bu Fang lo dejaron rígido. Abrió la boca tan de par en par que cabía un huevo dentro. De acuerdo, recuerda asignarme a la unidad de cocineros del ejército misterioso occidental. Como en la división con todos los cocineros militares, entendido. Bu Fang miró al jefe Liu y anunció con seriedad. Capítulo 282, llevar la olla o cortar la leña. Región de Dai, ciudad de Chnui. Esta era una de las ciudades más prósperas del Imperio del Viento Ligero. Gozaba de gran reputación, con una economía extremadamente desarrollada y una gran población. Aunque no era tan buena como las tres grandes ciudades antiguas, seguía siendo una de las ciudades más distinguidas del Imperio del Viento Ligero. Sin embargo, el bullicio habitual de esta próspera gran ciudad desapareció hoy, pues una atmósfera de pánico se apoderó de ella,
proyectada por las numerosas balizas encendidas por toda la ciudad. Todos los ciudadanos se refugiaron ansiosamente en sus respectivas casas, temblando de miedo. Las imponentes murallas de la ciudad de Chnui llevaban mucho tiempo salpicadas de grietas. Multitudes de soldados de aspecto solemne se alzaban sobre ellas, cada uno más agotado mentalmente que el otro. Afuera de la ciudad, en las montañas y llanuras, ondeaban banderas militares al viento, salpicadas de gritos violentos y feroces. En los campos de batalla, multitudes se enfrentaban entre sí en una mezcla caótica de metales, humanos y emociones sangrientas. Mientras He Chen-yu se sentaba solemnemente sobre su unicornio de guerra escamado, levantó su espada larga hacia el viento y gritó a todo pulmón. Entonces, la legión de soldados que lo seguía cargó hacia las murallas de la ciudad de Chnui, con la moral alta y las emociones ardiendo, como un tigre feroz a punto de destrozarlo todo. En ese preciso instante, la ciudad de Chnui se convirtió en una presa herida para el tigre que era el ejército frenético de He Chen-yu. Más adelante, la pesada puerta de la ciudad de Chnui crujió, y desde adentro, un mar de caballería blindada cargó. Si uno los mirara ahora, vería una daga afilada lanzada directamente al corazón del ejército de He Chen-yu. Ambos bandos chocaron con un fuerte estruendo mientras, en lo alto de las murallas de la ciudad, innumerables flechas caían sobre los indefensos soldados. Momentos después, los primeros estruendos metálicos resonaron por el campo de batalla antes de ser consumidos por una caótica mezcla de gritos, choques de armas y cuerpos desplomados en el suelo, indistinguibles entre sí. Su feroz intención asesina se disparó, como si quisiera disolver las nubes sobre el cielo. Soldado tras soldado cayeron en el baño de sangre que siguió, pero ninguno de los sobrevivientes de ojos rojos les prestó atención mientras continuaban agitando sus instrumentos de muerte. Esto fue la guerra. Muy arriba en el cielo, a varios cientos de metros de altura. Una figura vestida con una túnica negra estaba sentada con las piernas cruzadas. El viento, veloz y feroz, sopló con violencia sobre el denso hedor a sangre y agresividad del suelo. Su túnica ondeó. El venerable maestro de la secta Sura abrió ligeramente los ojos. Su verdadera energía inundó el aire mientras apretaba una perla gris en la mano. Esa perla emitía una fluctuación apenas perceptible, rayos brillantes parpadeaban sobre ella y el conjunto mágico en su superficie parecía brillar en respuesta como si se hubiera recuperado. Una tenue fuerza de atracción fluyó de la perla, extrayendo sigilosa pero continuamente las almas que emanaban del campo de batalla. Con ellas, llegaron la intención asesina y el resentimiento que albergaban en vida, todo mezclado en una aterradora amalgama mientras eran absorbidas por la perla una tras otra. A lo largo de todo eso, la energía del orbe del alma difunta se expandió incesantemente, volviéndose cada vez más terrible a cada segundo. Los ojos del venerable maestro brillaban con júbilo fanático mientras contemplaba los rayos cada vez más grandes. Frunció los labios mientras se los lamía. Finalmente, el jefe Liu dispuso el ingreso de Bu Fang al ejército. Sin embargo, a diferencia de lo prometido en su sincera promesa, el ejército al que fue enviado no era una división de élite del ejército misterioso occidental. Mayor, este humilde personaje pertenece a la tercera corporación. Debe saber que, para alguien tan humilde como él, ¿cómo podría tener la autoridad para enviar a alguien directamente a la corporación de élite?, dijo el jefe Liu, inclinándose hacia adelante con el rostro lleno de miedo. Tenía mucho miedo. El chico guapo que tenía frente a él no era un muchacho cualquiera, sino una existencia que lo superaba con creces. Esa presión, incluso pensarla le llenaba de miedo. El tercer cuerpo del ejército misterioso del oeste. ¿No dijiste que Ciudad Misteriosa del Oeste solo tiene un ejército?, preguntó Bu Fang, mirando al jefe Liu con recelo. De hecho, solo hay un ejército en Misterio Occidental, pero está dividido en 3 cuerpos. El primer cuerpo es la fuerza de élite del ejército de Misterio Occidental, el segundo cuerpo es la fuerza principal, el tercer cuerpo es a donde pertenece este. Al terminar la frase, el jefe Liu mostró una expresión de vergüenza. Bu Fang frunció el ceño. Para entonces, ya entendía la esencia de la situación. El tercer cuerpo era probablemente la peor fuerza de todo el ejército misterioso occidental. Aún así, Bu Fang no se arrepentía de ello.
Su objetivo era simplemente ingresar a la fuerza y perfeccionar sus habilidades culinarias para completar la misión del sistema y obtener la recompensa. En cuanto a qué cuerpo lo asignaron, en realidad no le importó en absoluto. Mayor, aunque este humilde individuo provenga del tercer cuerpo, aún se considera parte del ejército misterioso occidental. Para un experto tan poderoso como Mayor, es siquiera necesario entrar por la puerta trasera. Mayor puede buscar directamente a nuestro general, ¿no sería mejor? Mientras observaba la figura alta y delgada de Bu Fang, el jefe Liu no pudo evitar expresar la duda que albergaba en su corazón. Una existencia formidable como Bu Fang podría simplemente buscar al general Kong Xuan para conseguir un puesto aún mejor, eso sí lo podía garantizar. Además, y más importante aún, esta persona solicitó específicamente unirse a la unidad del ejército de cocineros, pero ese era el lugar para chefs. ¿Qué hacía allí un experto como él? Bu Fang tomó la ficha de la mano del jefe Liu y le lanzó una mirada indiferente mientras decía: No te preocupes, no tengo malas intenciones. Solo soy un chef que está aquí para ganar experiencia y experimentar la experiencia de ser un chef militar. Si de verdad quisiera entrar al ejército y servir al imperio, no buscaría directamente al emperador. Simplemente no quiero causar revuelo. Después de experimentar la vida de cocinero militar y perfeccionar mis habilidades culinarias, me iré. No haré nada que ponga en peligro al ejército misterioso occidental. Dicho esto, se marchó sin preocuparse por el atónito jefe Liu. Allí estaba el punto de reclutamiento del tercer cuerpo al que pertenecía el jefe Liu. Al ver a Bu Fang alejarse, el rostro del jefe Liu se contrajo. Dudó un buen rato antes de darse la vuelta y partir en busca del comandante general del tercer cuerpo. Aunque desconocía la verdadera fuerza del cultivo de Bu Fang, que un experto tan formidable se uniera a sus fuerzas, era algo que aún debía informar. Después de todo, seguía siendo un soldado del ejército misterioso del oeste. Sin embargo, inesperadamente, el comandante general del tercer cuerpo no pareció preocuparse por el asunto. Aunque el jefe Liu ya se esforzaba por describir a Bu Fang como alguien extremadamente poderoso, el comandante general solo había mostrado un leve arrepentimiento. Según tu descripción, ese joven podría ser un espíritu de batalla. Para alguien como él, lidiar con un grupo de vagos sin entrenamiento como ustedes es pan comido. Sin embargo, que un espíritu de batalla se escape para ser cocinero en el ejército de cocineros es una verdadera lástima. Que alguien lo vigile. En unos días, nuestro tercer cuerpo tendrá que seguir al general Kong Xuan fuera de la ciudad en una expedición. Recuerden que sus subordinados deben estar preparados. Y que los cocineros preparen un festín para los hombres. Dijo Su Yue, el general del tercer cuerpo del ejército misterioso occidental. Dicho esto, ahuyentó al jefe Liu. El jefe Liu estaba estupefacto. ¡Qué espíritu de batalla! La presión que desprendía ese chico guapo, esa fuerza de combate, no se podía comparar con la de un espíritu de batalla. El rostro del jefe Liu estaba rojo de ira. No esperaba que su informe fuera ignorado de esa manera. ¿Quieres unirte al ejército de cocineros de nuestro tercer cuerpo? Un anciano tomó la ficha en la mano de Bu Fang y la examinó. Luego, lo miró con duda. Que los de la unidad del ejército de cocineros fueran chefs no significaba que lo tuvieran más fácil que los guerreros. De hecho, sus penurias eran incomparables a las de los soldados comunes. Durante su marcha, debían cargar un gran wok de acero a mano mientras cargaban sus utensilios de cocina y custodiaban las provisiones del ejército. En ocasiones, cuando eran atacados por enemigos que atacaban sus raciones, tenían que salir ellos mismos a los campos. Por esta razón muy pocos se unieron al ejército de Cook. Especialmente no alguien como Bu Fang, ese jovencito, que parecía tan hermoso y delicado. Con solo una mirada, se podía saber que este muchacho era un joven amo de una familia adinerada. Aún así, Bu Fang asintió con seriedad y el anciano no tuvo más remedio que aceptar la solicitud, ya que la ficha era real. Aunque dudaba de por qué Bu Fang querría unirse a la unidad del ejército de cocineros, aprobó su solicitud. Después de todo, los mendigos no podían elegir. El ejército de cocineros siempre había estado necesitado de más cocineros,
especialmente el ejército de cocineros del tercer cuerpo. Bu Fang siguió al anciano hasta el campamento militar. Este no era muy grande. De hecho, comparado con los campamentos militares que había visto antes, este parecía algo destartalado y pequeño. Clang, clang, clang. En el momento en que el anciano entró en el cuartel, cogió un gran wok y comenzó a golpearlo con un cucharón. Rápidamente, un grupo de soldados con uniformes militares de lino y delantal salió del cuartel. Entre ellos, había algunos muy jóvenes y otros muy mayores. Sin embargo, casi nadie podía considerarse joven y en forma. Tras un recuento aproximado, Bu Fang calculó que la unidad completa estaba compuesta por unos cientos de personas. Aunque pudiera parecer mucho, en realidad era bastante normal. Después de todo, tenían que preparar suficiente comida para decenas de miles de soldados. Viejo Sang, ¿por qué tantos golpes? No puedes hablar. Todos los días le das golpes a ese wok. Te juro que tarde o temprano se romperá. Una voz fuerte resonó desde la entrada del cuartel. A continuación, numerosas figuras se acercaron. Oiga, capitán. ¿No ve que se nos une un recién llegado? Al menos hay que darle la bienvenida, ¿no? El viejo Sang dejó de golpear la olla y sonrió. El hombre de mediana edad, de aspecto algo mayor, entrecerró los ojos al posar su mirada en Bu Fang, quien estaba detrás del viejo Sang. Arqueó una ceja y sintió una especie de asombro. Eres el recién llegado que se unió a nuestra unidad del ejército de cocineros. ¿Conoces las reglas de nuestra unidad del ejército de cocineros? El hombre de mediana edad frunció los labios mientras observaba a Bu Fang. La gente que los rodeaba inmediatamente permaneció tranquila y serena mientras sonreía con cierta sutileza. Bu Fang miró al hombre de mediana edad con indiferencia y negó con la cabeza. La regla es que tendrás que demostrarnos algunas de tus habilidades. Si tus habilidades culinarias cumplen con los estándares, te asignaré un wok y podrás cocinar. Pero si no, tendrás que cortar obedientemente leña para varios meses. Dijo el hombre de mediana edad entrecerrando los ojos y lamiéndose los labios. Capítulo 283, Condiciones simples, ingredientes ordinarios. En cuanto esas palabras salieron de la boca del hombre de mediana edad, muchos soldados de los alrededores comenzaron a reír de inmediato. Risas incesantes resonaron por todo el cuartel, con rastros de burla. Muchos miraron a Bu Fang con cierta compasión, pues ya habían pasado por eso. Todos creían que, al ingresar a la unidad de cocineros del ejército, solo les quedaba cocinar. Resultó que allí también se necesitaban calificaciones para cocinar. Este hombre de mediana edad era el capitán de la unidad de cocineros del ejército, Wadafu. Sus habilidades culinarias eran exquisitas y el sabor de su comida, exquisito. Era extremadamente estricto con sus evaluaciones de los platos. Con frecuencia, regañaba a muchos hasta el punto de hacerles dudar de sus vidas. Anteriormente, cuando recién ingresaban al cuartel, este hombre de mediana edad los había maltratado. Wadafu miró a Bu Fang con burla. Hacía mucho tiempo que un recién llegado no se unía a la unidad del ejército de los Cooks. Nunca imaginó que alguien nuevo se uniría a ellos hoy. Esto finalmente les permitió entretenerse un poco en su aburrido estilo de vida. Bu Fang abrió mucho los ojos y miró a Wadafu con asombro. Era evidente que Bu Fang percibía las malas intenciones de Wadafu. Sin embargo, no parecía importarle mucho. ¿Acaso no se trataba solo de cocinar? Simple. Mostrando algunas de mis habilidades, preguntó Bu Fang con indiferencia. Cierto. Soy el capitán de esta unidad del ejército de los cocineros. Es mi responsabilidad cuidar bien todos los ingredientes que nos dan. Debes saber que en la unidad del ejército de los cocineros, la comida que proporcionamos es muy importante. Si el plato sabe bien, los soldados que lo comen se llenan de energía. Solo entonces tienen la energía y la fuerza para luchar. Si el plato sabe mal, ni siquiera pueden comer el arroz, tanto que podrían incluso tener diarrea. Dime, ¿cómo se supone que voy a luchar entonces? Wadafu agitó el cucharón de acero en su mano mientras exponía una extensa teoría con convicción. En resumen, quería poner a prueba las habilidades culinarias de Bu Fang.
De acuerdo. Dame un lugar para cocinar y también los ingredientes. Bu Fang era demasiado perezoso para escuchar el discurso interminable de Hua Dafu. Inmediatamente hizo un gesto con la mano y lo interrumpió. La tristeza se reflejó en el rostro de Hua Dafu. Este recién llegado era un poco arrogante, incluso se atrevió a interrumpir su discurso. Sin embargo, Hua Dafu no le causó ningún problema a Bu Fang. Solo su tez se oscureció ligeramente al hacerle señas. Detrás de él, un joven de aspecto inocente que todavía llevaba puesto su delantal se acercó a Bu Fang mientras llevaba un gran wok de acero. Un cuchillo de cocina negro con mango de madera, unos cuencos de cerámica, un balde de agua clara y también un saco de ingredientes misteriosos. Aquí están los ingredientes y los utensilios de cocina. Veamos qué tal son las habilidades culinarias de nuestro recién llegado, dijo Hua Dafu, cruzándose de brazos y riendo con frialdad. La gente de los alrededores también observaba con interés. El joven, que aún conservaba su inocencia, también observaba a Bu Fang con curiosidad. De hecho, no lo apreciaba demasiado, pues incluso si un chef normal fuera al cuartel a cocinar, no sería capaz de preparar un plato como debe ser en su primera experiencia. Esto se debía a que la diferencia entre el ambiente de marcha y el de cocina era demasiado grande. Si querían preparar un buen plato, tendrían que adaptarse. Precisamente por eso, ese joven inocente no tenía en alta estima a Bu Fang. De igual manera, la gente de su entorno tampoco lo tenía en alta estima, pues sabían que, incluso si Bu Fang lograba preparar un plato, Hua Dafu lo criticaría hasta el punto de hacerlo parecer inútil. Llegado el momento, lo mandarían a cortar leña. Habían visto este tipo de cosas en innumerables ocasiones y hacía tiempo que se habían acostumbrado. La mayoría ansiaba que Bu Fang fuera ridiculizado. Querían ver su rostro avergonzado e incómodo bajo la embestida de la lengua venenosa de Hua Dafu. A Bu Fang no le importaba la actitud de los demás. Originalmente, no le importaban las opiniones ajenas. Se acercó a los utensilios de cocina y frunció el ceño. Todos estos utensilios eran realmente simples y toscos. Eran simples y toscos incluso comparados con la tribu de los hombres serpiente. Sin embargo, todo esto era perdonable. Al fin y al cabo, eran los cocineros de las tropas en marcha. En cualquier momento, debían estar en movimiento y solo podían construir algunos puntos de cocción de última hora sobre el terreno. Bu Fang relajó las cejas y curvó la comisura de sus labios. Se agachó y abrió la bolsa, observando los ingredientes que Hua Dafu le había preparado. En cuanto abrió el saco, el astringente olor a tierra fresca le invadió la nariz. El saco estaba lleno de setas. Entre ellas, también había una mezcla de verduras comunes en manojos y algunas patatas. Todos estos eran ingredientes sencillos. Era la primera vez que Bu Fang se topaba con ingredientes tan sencillos desde que llegó a este mundo. Suelen usar estos ingredientes para preparar platillos. Bu Fang no pudo evitar levantar la cabeza y mirar a Hua Dafu con asombro. Todos eran ingredientes comunes y corrientes. Como soldados de las tropas en marcha, su cultivo podría no ser muy alto, pero sus cuerpos aún estaban llenos de energía verdadera. Estos ingredientes ordinarios simplemente no podían saciar su hambre. Ni siquiera tenían la capacidad de compensar la pérdida de la verdadera energía en sus cuerpos. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Crees que la corriente que tienes es capaz de tocar esos ingredientes de energía espiritual? Deberías usar estos ingredientes comunes y preparar un plato que me satisfaga antes de hablar. Hua Dafu frunció el ceño al mirar a Bu Fang y dijo: estos son los ingredientes de repuesto de nuestra unidad del ejército de los cocineros. Normalmente, durante la guerra, cuando nos topábamos con un problema de falta de ingredientes de energía espiritual, usábamos estos ingredientes comunes para calmar su hambre, dijo aquel joven inocente. Hua Dafu inmediatamente miró fijamente a ese joven, lo que provocó que éste retirara su cuello mientras sacaba la lengua. Bu Fang asintió. Comprendió que la intención de Hua Dafu era usar estos ingredientes comunes para ponerlo a prueba. En concreto, podría decirse que le dificultaba las cosas. Al fin y al cabo, se necesitaban habilidades reales para usar ingredientes comunes y elaborar un manjar. Se puso de pie, moviendo los pies.
Pateó los palos de madera esparcidos por el suelo. Inmediatamente, estos palos flotaron uno tras otro. Bu Fang los arrojó con indiferencia, haciendo que cayeran al suelo con seguridad. Colocó el wok de acero y, muy rápidamente, tomó la forma de una pequeña y sencilla estufa. Estos movimientos eran algo inmaduros, pero aún así hicieron que los ojos de quienes los rodeaban se iluminaran. Este chico guapo sí que poseía habilidades. Aquel joven inocente se emocionó. Tras colocar el wok, Bu Fang comenzó a procesar los ingredientes del saco. Sacó todos los ingredientes y los separó. Tomó el cuchillo de cocina negro con mango de madera. La sensación era mucho peor que la del cuchillo de cocina de hueso de dragón. Demostró una gran habilidad con el cuchillo, tomó una papa y la lanzó al aire. A continuación, el cuchillo de cocina giró mientras cortaba con gran destreza. Ante el asombro de todos, le quitó toda la piel. Con el cuchillo de cocina, Bu Fang golpeó la papa que caía, y ésta aterrizó en el wok. Debajo de la olla, había colocado un marco de madera limpio y lavado. Se colocó agua fresca debajo del marco mientras las patatas se cocinaban al vapor encima. Encendió el fuego, calentando la olla. La tapó con una tapa de madera y colocó la palma de la mano sobre ella. ¿Qué intenta hacer este chico? Cocer las patatas al vapor. Uf, qué talento tan insignificante. Los movimientos de Bu Fang eran muy llamativos. Hua Dafu solo entrecerró los ojos y negó con la cabeza. Sentía cierto desdén en su corazón. Sin embargo, la postura que Bu Fang usaba para cocinar las papas al vapor era un tanto extraña. ¿Por qué necesitaba usar una mano para tapar la olla? La mano libre de Bu Fang sostenía el cuchillo de cocina mientras comenzaba a procesar los hongos que ya había lavado limpiamente. Procesar los ingredientes usted solo. La gente de los alrededores gritó sorprendida. Esta mano de Bu Fang debería tener algo de práctica en los fundamentos. Bu Fang estaba muy tranquilo. Sostenía el cuchillo de cocina y su muñeca era extremadamente ágil. Con un simple movimiento, un hongo voló. Y mientras estaba en el aire, lo cortó rápidamente en pedazos. Todos quedaron deslumbrados. Sin darse cuenta, el hongo, ya cortado, fue colocado en la olla de cerámica con orden y pulcritud. Hua Dafu enseñó los dientes ligeramente. El manejo del cuchillo de este apuesto chico era realmente decente. Pero, ¿y si poseía habilidad con el cuchillo? Solo produciendo comida sabrosa sería el camino del rey. Retumbar. El dulce aroma a papas cocidas se extendía por el aire. Sin embargo, Bu Fang no destapó la olla. Después de cortar también el paquete de verduras, la tapa de la olla bajo su mano comenzó a vibrar violentamente. Solo entonces destapó la olla. Un vapor de agua turbio se elevaba de la olla mientras servía. El dulce aroma de las patatas se mezclaba en él. Las papas dentro de la olla estaban cocidas al vapor hasta adquirir un color amarillo dorado. Su color y brillo eran de una belleza excepcional. La gente a su alrededor, especialmente los jóvenes inocentes, gritaron de sorpresa. Eran las papas al vapor más hermosas que jamás habían visto. Sentían como si fuera oro el que emitía su brillo dorado. Hua Dafu chasqueó los labios y murmuró, no importa lo bien que se vean las patatas al vapor, siguen siendo patatas, sin creatividad. Fue como si Bu Fang hubiera escuchado los pensamientos de Hua Dafu, pues levantó la cabeza y lo miró fijamente. Una comisura de su boca se curvó, y entonces, con la palma de la mano cubierta de energía verdadera, Bu Fang sacó inesperadamente las papas una tras otra y las colocó en una olla de cerámica. Acto seguido, Bu Fang realizó una acción que dejó atónitos a todos a su alrededor. Con el puño golpeó la olla de cerámica que estaba llena de patatas de color amarillo dorado. Capítulo 284, fascinante sopa agridulce de crema. ¿Qué está intentando hacer? Está loco. Ese puñetazo fue tan fuerte que esta olla de cerámica casi se hace añicos. ¿A eso le llamas cocinar? Es más bien un programa de comedia. El acto de Bu Fang de romper la olla impactó a todos los que lo miraban. Quedaron atónitos y palidecieron. Ese acto de romper la olla fue tan grosero e imprudente, ¿cómo podría llamarse cocina?
Guadafu se quedó atónito y resopló. El golpe de Bufang fue tan fuerte que podía imaginarse lo dañada que estaba la olla de cerámica y cómo había quedado la papa dorada al vapor. Qué lástima que la papa perfectamente cocida se hubiera arruinado y desperdiciado. Sin embargo, lo más impactante fue que el puñetazo de Bufang que impactó la olla de cerámica no la destruyó. Ni siquiera se produjo un ruido fuerte. El puñetazo de Bufang rebosaba de energía verdadera y fue como si se hundiera en la olla. Controló el uso de su energía verdadera con precisión y la papa se hizo añicos sin dañar la olla. Solo unos pocos serían capaces de controlar su energía verdadera con tanta precisión. El puñetazo impactó en la papa, que quedó hecha trizas, pegándose al puño de Bufang al levantarla. Bufang la golpeó repetidamente como si le guardara rencor. Sin embargo, cada golpe que asestó no dañó la frágil vasija de cerámica. La multitud que lo rodeaba quedó atónita. El inocente joven quedó atónito al abrir la boca de par en par. Olió el aire circundante, impregnado de un intenso aroma a papa. Era el olor de la papa al vapor después de ser machacada, y esa fragancia aromática cubría toda la zona. Bufang lo golpeó con varios puñetazos más, pero su expresión permaneció inalterada. Estaba más serio y parecía que debía ser preciso con cada golpe, pues debía controlar la cantidad de energía real utilizada. Fue la misma situación cuando preparó el pastel de seda de los 1000 años por primera vez. A medida que asestaba cada golpe, la verdadera energía se disipaba en el puré de papas y le añadía una textura única. Al disiparse la verdadera energía, el trozo de puré de papa que se le había quedado pegado en el puño volvió a caer en la olla. Se veía vapor saliendo de él. Bufang dejó de manipular el puré de papa. Bajó la rejilla de madera de la olla y vertió agua limpia en ella después de lavarla. Esto era para hacer sopa en lugar de cocer la papa al vapor. Colocó el hongo picado en la olla hirviendo y lo removió con un cucharón de acero. El aroma del hongo emanaba de la olla y Bufang tenía una expresión agradable en el rostro. Mientras la sopa de champiñones hervía, Bufang agarró el puré de papa, tomó un puñado y lo echó a la olla. Se hundió en el fondo de la rica y sabrosa sopa de champiñones. Bufang continuó haciendo eso a alta velocidad y las porciones de puré de papas que comía eran pequeñas pero redondas. Bufang tapó la olla una vez que hubo colocado todo el puré de papa. Se concentró y controló la energía, observando el estado del plato en la olla. La energía se canalizó hacia la olla para controlar cada pequeño cambio en los ingredientes. La cocina de energía verdadera era su especialidad y ahora que su cultivo de energía verdadera era alto, usar esta pequeña cantidad de energía verdadera era pan comido para él. A medida que la sopa en la olla se tornaba de un amarillo anaranjado, desprendía una fragancia intensa. Este olor era resultado de la perfecta combinación entre el hongo y la patata. La sopa estaba hirviendo y burbujeaba. El líquido, inicialmente transparente, se volvió espeso y, mientras Bufang revolvía y servía la sopa con un cucharón de acero, la sopa sedosa y cremosa se deslizó por ella. Probó la sopa y su sabor puro pero intenso le llenó la boca. Percibía un aroma intenso a champiñones. Añadió la verdura que había cortado previamente a la sopa, dándole un toque de color. Esto la hizo más atractiva. Mientras la sopa hervía a fuego lento, Bufang añadió vinagre y salsa de chile. Debería haber añadido chile en su lugar, pero como no estaba preparado, lo sustituyó por salsa de chile. Aunque había pocos ingredientes, todos los condimentos estaban disponibles. Esto le facilitó mucho el trabajo a Bufang. Tomó un tazón de cerámica limpio y vertió la sopa. El rico sabor de la sopa, junto con el agrio sabor del vinagre, llenó el aire circundante. Era deliciosa. La gente a su alrededor tragó saliva mientras contemplaba el tazón de sopa. El olor de la sopa ya era irresistible. Este plato seguro que no sabría mal. Sopa de crema agridulce, pruébala. Bufang le entregó el cuenco de cerámica a Guadafu, quien parecía perdido al aceptarlo. Luego recobró el sentido y miró a Baifang con asombro. Bufang era un cocinero competente con magníficas habilidades culinarias. Tenía incluso más experiencia que algunos de los chefs antiguos. Para un hombre de su edad, esto era realmente asombroso. Sin embargo,
Rápidamente dirigió su atención al tazón de sopa de crema agridulce que tenía en sus manos. La sopa era de color amarillo anaranjado con trozos de verduras flotando. El blanco y negro del hongo creaba un contraste cromático, realzado por el amarillo dorado de la papa. Estéticamente, esta sopa agridulce no parecía demasiado exquisita, pero la fragancia de la comida era demasiado atractiva. Tomó la sopa con el cucharón de porcelana y la textura sedosa atrajo a Wadafu. La sopa caliente descendió suavemente por su garganta hasta llegar a su estómago. Su boca se llenó al instante de los ricos sabores de los champiñones y la patata. También notó un ligero sabor agrio y picante, y sus ojos brillaron intensamente. Delicioso. Terminó la sopa de un trago y, irresistiblemente, tomó otra cucharada. Esta vez, el cucharón estaba lleno de champiñones. Los trocitos estaban tiernos y masticables. Wadafu se quedó boquiabierto al ver el calor. Con un sorbo, el sudor cubrió la punta de su nariz debido al refrescante sabor agrio. Se siente genial. Wadafu se quedó asombrado y tomó otra cucharada. Esta vez quería probar el puré de papa dorado, era la parte que más le intrigaba. Tras cocinar la papa, esta se cubría con una capa de piel transparente. Esta capa era suave y lisa. Se podía morder fácilmente y, al morderla, el puré de papa brotaba desde adentro, llenándole la boca. Parecía suave como el tofu pero resistente como la arena. Estos dos ingredientes contradictorios, junto con un sabor agridulce, surgieron en la mente de Wadafu. En ese momento, su mente se quedó en blanco. Después de terminar un gran tazón de sopa de crema agridulce, los labios de Wadafu se pusieron rojos y había aún más sudor en la punta de su nariz. Uf. Uf. Jadeaba. Sin embargo, Wadafu se sentía de maravilla y relajado. El sabor agridulce de esta sopa de crema se complementaba a la perfección. Quedó fascinado. Se imaginó deambulando entre la sopa de crema y el hongo blanco y negro como una bella dama que acariciaba su cuerpo con sus tiernas manos. El sabor extravagante del puré de patatas le había proporcionado una experiencia de otro mundo. Terminó la última gota de sopa en la olla de cerámica y enseguida esa mirada de encantamiento desapareció. Al instante, su rostro se tornó de piedra y se sonrojó. Muchos a su alrededor lo miraron sorprendidos. Que Wadafu quedara fascinado por la sopa los dejó atónitos. Era la primera vez que veían esa expresión en su rostro. Wadafu intentó explicarse. Se suponía que debía criticar la comida y avergonzar al joven. Al final, lo convencieron. Entonces enderezó el rostro y señaló la olla de sopa de crema hirviendo. La sopa aromática lo hizo tragar sin control. Esta sopa, el manejo de los ingredientes, condimentos, eso. Intentó ser exigente, pero no pudo articular palabra con su boca, habitualmente grosera, y su lengua afilada. Este momento embarazoso lo hizo sonrojar aún más. Hermano mayor, ¿puedo probar un tazón de sopa? El joven inocente no pudo soportarlo más. El aroma era irresistible. Bufang no se negó y les indicó que tomaran un tazón. En ese momento, todos los que estaban a su alrededor dejaron lo que estaban haciendo y corrieron hacia adelante. Todos luchaban por conseguir un tazón de sopa. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Qué picante, qué sabor tan agrio! ¿Cómo puede este hongo ser tan tierno y masticable? Me estoy enamorando de él. Esto es papa. ¿Qué tiene de suave y tierna textura con un sabor tan peculiar? ¿Cómo lo hizo? Increíble. Las palabras de asombro se repitieron continuamente y pronto llenaron todo el cuartel de la unidad del ejército de Cook. Los que bebieron la sopa de crema agridulce de Bufang quedaron estupefactos y totalmente hipnotizados. El joven inocente terminó su plato de sopa y disimuladamente intentó conseguir otro plato. Bufang sonrió con suficiencia y se secó el agua de las manos. Su mirada se posó en Wadafu, quien intentaba controlar su antojo. Murmuró, ¿qué tal? ¿Estás satisfecho con mis habilidades? Capítulo 285, en almacenamiento en frío. El joven inocente agarró el tazón de cerámica y terminó otro tazón de sopa agridulce. La sopa estaba tan caliente que sus labios se tiñeron de rojo.
Jadeaba repetidamente y el sudor se le acumulaba en la punta de la nariz. Esta sopa agridulce estaba deliciosa. Era difícil imaginar que estuviera hecha con ingredientes tan simples. Si los ingredientes contuvieran energía espiritual, el joven inocente aún podría entenderlo. Sin embargo, eran solo ingredientes comunes y corrientes, no contenían energía espiritual. La comida preparada con este tipo de ingredientes sabía incluso mejor que la que contenía energía espiritual. Esto era anormal y estaba más allá de la comprensión del inocente joven. En ese momento, Guadafu no se veía muy bien. Esto se debía a que la mirada burlona de Bu Fang lo había sonrojado. Se sentía muy avergonzado. Fue como una bofetada cuando un novato desafió su autoridad en la unidad del ejército de los cocineros. Esto era imperdonable. Es como desafiar a un tigre en su guarida, buscaba la muerte. Aunque el plato que preparó era riquísimo, no tenía derecho a ser tan arrogante. Por muy delicioso que fuera, este plato seguía estando hecho con ingredientes básicos. Lo admito, su plato está delicioso, pero no piense que un plato sabroso le da derecho a ser presuntuoso. Debe comprender, ahora estamos en la unidad de cocineros del ejército. Nos enfrentamos a un entorno culinario indeseable, pero aún así debemos ofrecerles a los soldados una comida satisfactoria, una comida que les permita mantenerse motivados, dijo Guadafu con seriedad. Su voz no era fuerte, pero sí muy autoritaria. Esto hizo que todos los que acababan de probar la sopa de Bu Fang se detuvieran y los miraran fijamente sin atreverse a hacer ruido. Muchos quedaron muy impresionados con Bu Fang, pues era el primer recién llegado en cocinar un plato que el malhablado Gua no podía criticar. Sin embargo, también se dieron cuenta de que Bu Fang no lo tendría tan fácil a partir de hoy. Después de todo, esta era la unidad de cocineros del ejército, no una cocina normal. Cocinas muy bien, ¿eh? Genial. No te lo pondré difícil. Al fin y al cabo, cada talento en la unidad de cocineros es un tesoro. Te doy permiso para cocinar. Sin embargo, como eres capaz de sacar lo mejor de los ingredientes comunes, te encargarás de cocinar todos los ingredientes comunes, exclamó Guadafu entrecerrando los ojos. La gente a su alrededor quedó atónita y miró a Bu Fang. Sintieron lástima por él. Ese joven inocente también sintió lástima por Bu Fang. Nuestra unidad de cocineros del ejército se dedica principalmente a ingredientes de energía espiritual. Por muy sabroso que sea un plato hecho con ingredientes comunes, los soldados no lo comen. Este recién llegado, qué lástima. Muchos sintieron pena por él y suspiraron. En el fondo, sabían con claridad que Bu Fang sabía cocinar con ingredientes de energía espiritual. Incluso podría crear platos aún más deliciosos con ingredientes de energía espiritual. Al fin y al cabo, estos ingredientes tenían una textura mucho mejor que los comunes. Al oír lo que dijo Guadafu, Bu Fang frunció el ceño desconsoladamente. Solo sabía cocinar ingredientes comunes. Al mirar a ese orgulloso y sonriente Guadafu, Bu Fang asintió levemente. De hecho, estaba de acuerdo. Guadafu estaba asombrado. Se cruzó de brazos, esperando que Bu Fang le lamiera las botas. Después de todo, si solo cocinaba ingredientes comunes en la unidad de cocineros del ejército, era como si lo marginaran. Joven arrogante, conoce tus límites, jovencito. Esperemos a que descuiden tu plato principal, y entonces vendrás a pedirme perdón. En ese momento, puede que ni siquiera te perdone. Guadafu pensó en su mente. Lon Xiaoyi, lleva a este chico a recoger la olla de acero y luego llévalo a la unidad a la que pertenece. Que Xiao Huang, encargado de la preparación de los ingredientes básicos, prepare los ingredientes de energía espiritual en su lugar. Guadafu miró a Bu Fang con indiferencia. Luego miró al joven inocente, le dio instrucciones y se dirigió a su tienda con su cucharón de acero en la mano. Lon Xiaoyi observó cómo Guadafu se alejaba. Dejó el cuenco de cerámica y sacó la lengua. Síganme, por favor, exclamó Lon Xiaoyi mientras se alejaba. Soy Lon Xiaoyi, el miembro más joven de la unidad de cocineros del ejército. ¿Cómo se llama? La sopa agridulce que acaba de preparar estaba exquisita.
Nunca había probado un plato tan sencillo como este. Lon Xiaoyi se presentó a Bu Fang y lo miró con ojos brillantes. Soy Bu Fang, asintió, indicando el final de su presentación. Era normal que su plato fuera sabroso, así que Bu Fang no se sorprendió demasiado con las palabras de Lon Xiaoyi. Quienes lo habían probado antes quedaron atónitos, así que ya estaba acostumbrado. Aunque te hayan asignado a la unidad encargada de la cocina común, no te decepciones. El tío Hua es así. Dale tiempo para que lo piense. Seguro que pronto te cambiará de nuevo. Después de todo, tus habilidades culinarias son de primera, sin duda eres uno de los 5 mejores chefs de la unidad, bromeó Lon Xiaoyi, intentando distender el ambiente en aquella atmósfera incómoda. Bueno. Bu Fang siguió a Lon Xiaoyi con cara de póker. No le preocupaban los sentimientos de Wadafu. Para él, Wadafu no significaba nada. Ya sean habilidades o capacidades culinarias. Bu Fang era mucho mejor en ambos aspectos. Sin embargo, Bu Fang seguía allí para entrenarse. Sería mejor mantener un perfil bajo. Una vez que completara la misión y recibiera la recompensa, se marcharía. Sí, esta es la unidad a la que perteneces. Todos son ingredientes comunes. Cada vez que la unidad del ejército de cocineros cocina, debes preparar un plato común. Esa es la regla, dijo Lon Xiaoyi mientras señalaba una tienda vieja y dañada que estaba bastante lejos de ellos. Bu Fang frunció el ceño, pero pronto se relajó. Lo aceptó con un gesto de la cabeza y caminó hacia la tienda. Espere, por favor. Le pasaré el equipo, gritó Lon Xiaoyi a Bu Fang, que estaba a punto de marcharse. Entró en una de las tiendas a su lado y salió corriendo. Salió con una gran olla negra en la mano. Dentro había un cuchillo de cocina con mango de madera y un cucharón de acero. Este es tu futuro equipo en la unidad del ejército de los cocineros. Por favor, no lo estropees o tendrás que solicitar uno nuevo, lo cual será muy problemático. También recibirás una reprimenda del tío Hua, le advirtió Lon Xiaoyi. Sin embargo, Bu Fang sostuvo la olla negra aparentemente pesada y asintió, entiendo. Jeje, te elegí una buena olla. La calidad es bastante buena. No te preocupes demasiado, espero que pronto dejes este ingrediente básico. Para entonces, tendré que probar las delicias de energía espiritual que preparas. Lon Xiaoyi sonrió con picardía mientras se tocaba la cabeza. Bu Fang levantó las cejas, miró a ese extraño tipo, sonrió y se fue a la tienda sin decir una palabra. Esta vez, Lon Xiaoyi no detuvo a Bu Fang. Lo miró fijamente, suspiró y se fue. Aunque dijo que existía la posibilidad de que Bu Fang pudiera regresar a la unidad donde se usaban los ingredientes de energía espiritual, según el temperamento del tío Hua, Bu Fang podría tener que pasar al menos un año más o menos antes de tener la oportunidad de irse. Naturalmente, Bu Fang no tenía ni idea de lo que Lon Xiaoyi pensaba al entrar en la tienda. Estaba llena de ingredientes. Percibió un ligero olor a humedad y verduras. Había muchos ingredientes en la tienda. Había carne y verduras, y no faltaba nada. Pero, tal como mencionó Lon Xiaoyi, los ingredientes aquí, eran todos comunes. Bu Fang se instaló tranquilamente en esta tienda y comenzó su viaje en la unidad del ejército de los cocineros. A la mañana siguiente, Bu Fang despertó de su sencilla y tosca cama. Solo se sentó en ella y no se acostó. Sufría de un trastorno obsesivo. Le llevaría tiempo acostumbrarse a la cama. Bu Fang apenas abrió los ojos. El sonido de un cucharón de acero y una olla chocando repetidamente se oía desde fuera de la tienda. Dang, dang, dang. Entonces oyó una voz áspera. Todos levántense y prepárense para partir. Capítulo 286, una gran olla de platos. El intenso choque entre un cucharón de hierro y una sartén provocó un estruendo que resonó por todo el campamento de los cocineros y, en poco tiempo, el pacífico campamento se volvió ruidoso. Con un crujido, la gente se frotó los ojos soñolientos y salió de sus tiendas. Bu Fang también salió de su tienda y se dirigió lentamente hacia la multitud. Los soldados del ejército se reunían con regularidad. Aunque era su primera vez en el ejército,
Bu Fang aún tenía algunos conocimientos al respecto. Solo los cocineros del ejército golpearon una sartén para convocar a la multitud. El sombrero del tierno joven Lon Xiaoyi estaba ladeado, aún estaba muy somnoliento. La leña encendida, situada en medio del campamento, emitía un leve crujido que resonaba por los alrededores. Una enorme olla de hierro, apoyada sobre un marco de madera, se asaba en el fuego y emitía sonidos retumbantes, arrojando corrientes de vapor que contenían energía espiritual y poseían un leve aroma fragante. En ese momento, Guadafu, que llevaba una sartén de hierro, la golpeó con fuerza y sin parar. Su rostro reflejaba una leve ira al observar la masa inerte frente a él, así que gritó a todo pulmón: «¡Rápido! ¡Rápido! No supongan que los cocineros del ejército no son verdaderos soldados, recuperen la compostura y reúnanse, rápido». Inmediatamente después de oír sus palabras, los cocineros se pusieron serios y se pusieron en formación. Bu Fang siguió tranquilamente a los demás y se paró entre ellos. Esto dejó a Guadafu, quien entrecerró los ojos, bastante decepcionado. Después de todo, buscaba una excusa para regañar al arrogante chico y no esperaba que Bu Fang se levantara tan rápido y formara fila. Normalmente, los recién llegados comunes dormían hasta el mediodía. Sin embargo, esto no le preocupó demasiado, por lo que resopló fríamente y centró su atención en los otros cocineros que estaban frente a él. «Sálvame. Ayer recibimos la orden del general. Nuestro tercer cuerpo se desplegará mañana para enfrentarse al enemigo, así que el general nos ordenó preparar platos suntuosos y satisfacer a los soldados para animarlos y que puedan regresar triunfantes». Guadafu gritó con las manos a la espalda. En cuanto oyeron eso, los cocineros empezaron a charlar ruidosamente. Muchos estaban emocionados porque por fin se les presentaba la oportunidad de demostrar sus habilidades. Por lo tanto, todos deben saber lo que voy a decir: preparen bien los platos de hoy, no deshonren a nuestra unidad de cocineros del ejército y no provoquen que los soldados digan con resentimiento algo como: «¿Qué demonios es esta basura?», cuando prueben nuestros platos. Si eso sucede, no solo se deshonrarán a sí mismos, sino también a mí, así que todos deben cocinar bien, reiteró Guadafu en voz alta. Todos los cocineros inflaron el pecho y sus ojos brillaron con confianza. Incluso el niño, Lon Xiaoyi, infló el pecho con emoción. «Bien, Lon Xiaoyi, síguelos y distribuye las gachas en cada campamento. Al regresar, pueden empezar a cocinar como los demás. Los demás deben regresar inmediatamente a sus campamentos y empezar a cocinar. Si no estoy satisfecho con los platos de hoy, todos tendrán que cortar leña durante un mes entero». De inmediato, el rostro de Lon Xiaoyi se ensombreció. Aunque no estaba dispuesto, obedientemente cargó la olla de hierro que desprendía vapor y abandonó el campamento, junto con los robustos cocineros. Bu Fang colocó sus manos detrás de su espalda y se dio la vuelta lentamente. Planeaba regresar a su campamento. Sin embargo, el grito de Guadafu lo detuvo en seco. «Niño, te estoy observando de cerca. Si tu plato no es elegido por ningún soldado, entonces, jeje, deberías saber a qué te enfrentarás. En ese momento, conocerás las consecuencias de ser arrogante ante mí». Guadafu resopló con frialdad a Bu Fang. Bu Fang lo observó un rato y curvó las comisuras de los labios. Miraba a Guadafu como si fuera un tonto, y Bu Fang era demasiado perezoso para discutir con él, así que simplemente se dio la vuelta y regresó a su campamento. Encontró una variedad de ingredientes esparcidos por el suelo. Aunque todos eran comunes, había conjuntos completos de diferentes verduras y carnes. Escogió algunos ingredientes del montón que parecían de mejor calidad que los demás y los pesó con las manos. Poco después, colocó un marco de madera, una olla encima y comenzó los preparativos para cocinar. Para Bu Fang, no importaba si sus ingredientes habían sido meticulosamente preparados o no, él confiaba en su habilidad. Cada plato que preparaba satisfacía a sus clientes y los llenaba de elogios. Con calma, se aferró al marco de madera, agitó el cuchillo en la mano y concentró su mirada en los ingredientes que había elegido. Le resultaba fácil cocinar con ingredientes comunes. Con rapidez, su cuchillo se movía y brillaba bajo el resplandor de las llamas. Swoosh. Swoosh.
swoosh. Procesó todos los ingredientes en un par de respiraciones. Ya dominaba bastante la técnica de corte meteoro, por lo que le resultó muy fácil procesar ingredientes tan comunes. Una vez procesados, Bufang comenzó a prepararlos. Primero, calentó la olla y luego vertió aceite. El aceite que usó era normal y no contenía ningún rastro de energía. Esta vez, los ingredientes que usó eran realmente comunes. Aunque la unidad de cocineros del ejército usaba ingredientes espirituales para cocinar, no lograban preservar a la perfección la energía espiritual que contenían, como Bufang. En cambio, la hacían fluir. Sin embargo, esto era comprensible. Al fin y al cabo, era una hazaña que muchos maestros de cocina de grandes restaurantes no podían lograr, y mucho menos los cocineros del ejército. Bufang estaba acostumbrado a cocinar con su energía verdadera. Aunque esta habilidad era más útil con ingredientes espirituales, no notaba mucha diferencia, debido a la fuerza de su energía espiritual. Ningún cambio en los ingredientes escapaba a sus sentidos. Los sonidos de la fritura resonaban por todos lados, un humo espeso impregnaba el cielo y la fragancia de diversos platos flotaba por todos los campamentos de la unidad del ejército de los cocineros. Los platos que preparaban los cocineros no variaban mucho. Esto se debía a que necesitaban cocinar mucha comida, por lo que les resultaría difícil preparar platos complejos. Muchos solo tenían que preparar un plato. Por lo tanto, al final, solo quedaban varios para elegir. Los chillidos de las bestias espirituales resonaban por todo el campamento. Había algunas bestias espirituales de bajo nivel siendo sacrificadas para servir como platos que alimentarían a los soldados. Podría decirse que los cocineros del ejército habían hecho todo lo posible para los platos de hoy. Esta vez, Bufang solo preparó un plato, así que lo preparó rápidamente. Poco después, cubrió el suntuoso plato en una bandeja con una tapa que selló la fragancia e impidió que se impregnara, como los demás. Tan pronto como terminó, Bufang se sentó con las piernas cruzadas en su cama, cerró los ojos y meditó sobre sus estudios culinarios mientras esperaba que los demás terminaran. Poco después, se oyó el sonido de un cucharón de hierro golpeando una olla de hierro. Bufang abrió los ojos, llenos de emoción. El primer plato que preparó como miembro de la unidad del ejército de cocineros finalmente sería juzgado. Sin embargo, Bufang no se preocupó en absoluto, pues confiaba en su habilidad. Bajó de la cama, levantó la enorme olla y salió de la tienda. En cuanto a Waiti, Bufang la dejó en la tienda, así que esperó allí obedientemente. Al llegar al lugar donde se habían reunido los cocineros, Bufang vio que algunos de ellos alzaban ollas enormes, mientras que otros las dejaban en el suelo. Todas las ollas desprendían una fuerte fragancia que impregnaba todo el campamento. Los cocineros estaban sonrojados y con la frente empapada de sudor. Era evidente que estaban todos emocionados por haber terminado de preparar sus platos. Niño, deberías caminar un poco más rápido. Todos aquí te están esperando, dijo Guadafu con resentimiento mientras miraba a Bufang. La olla de Bufang, comparada con las demás, no era grande, así que los demás cocineros no le prestaron mucha atención. Al fin y al cabo, a los soldados no les gustaban los platos comunes y podían desperdiciarlos, así que solo le habían reservado una olla pequeña. A pesar de los comentarios sarcásticos de Guadafu, Bufang caminó tranquilamente hacia ellos mientras llevaba su olla. Esto hizo que Guadafu se sintiera bastante ofendido, pero resopló fríamente y centró su atención en los demás. Bien. Ya pueden prepararse para servir sus platos. Ja. Los cocineros rugieron mientras levantaban sus pesadas ollas y salían. Capítulo 287, Mapo Utoufu. El tercer cuerpo del ejército misterioso occidental era el más débil de todos. No se podía comparar con el primer cuerpo, la élite del ejército. El tercer cuerpo no estaba a la altura de los demás, especialmente en cuanto a la preparación, la tenacidad y la estabilidad de sus soldados. Sin embargo, el tercer cuerpo seguía siendo una unidad oficial del ejército, cuyas tropas recibían un entrenamiento ordenado. Los cocineros del ejército alzaron sus ollas. Estas emitían oleadas de vapor impregnadas de ricas fragancias que se extendían por el aire.
La mezcla de deliciosos aromas evidenciaba la exquisitez de los platos y el esfuerzo que dedicaban sus cocineros. Algunos de los platos se preparaban con carne de preciadas bestias espirituales. Esto era para asegurar que los soldados del tercer cuerpo alcanzaran su mejor forma después de comerlos, para que estuvieran en su mejor momento al enfrentarse al enemigo. Golpear. Dentro del campamento se colocaron las pesadas ollas y su rica fragancia impregnó inmediatamente todo el entorno. Algunos soldados con armadura del campamento miraban con curiosidad las ollas. Aunque sentían mucha curiosidad por el contenido, no parecían esperar gran cosa. Esto enfureció bastante a Wadafu, quien había observado en silencio la expresión de los soldados. Sin embargo, se sentía bastante impotente ante esto. Los soldados del tercer cuerpo ya estaban cansados de comer sus platos habituales, pero quizás sintieran curiosidad y entusiasmo por los platos preparados especialmente. Esto se debía a que los platos preparados especialmente no tenían mal sabor y no los consumían a menudo. Los platos preparados habitualmente les parecían casi insípidos. No podrían satisfacer el paladar de los soldados a menos que idearan un plato nuevo, y los cocineros no tenían forma de lograrlo. El comandante del tercer cuerpo, Su, se puso las manos a la espalda y caminó tranquilamente hacia Wadafu. Varios ayudantes con armadura lo seguían. Inmediatamente, Wadafu inclinó su cuerpo y lo saludó respetuosamente antes de retirarse a un lado. ¡Qué rico, bien hecho! Repartan estos platos entre los soldados y que coman hasta saciarse, instruyó Su con una sonrisa de satisfacción. Aunque la calidad de los platos de la unidad de cocineros del ejército era la misma, ya era un lujo para estos soldados poder comer hasta saciarse. Wadafu obedeció y dispuso que los cocineros sirvieran los suntuosos platos. Los soldados se congregaron ruidosamente hacia los cocineros, rodearon las ollas con avidez y comenzaron a pedir comida con entusiasmo. Wadafu y los demás trabajaron duro. A los soldados les encantaban sus platos de energía espiritual. No solo tenían un sabor exquisito, sino que también ayudaban a preservar su energía verdadera en su máximo esplendor, así que cómo no iban a adorarlos. Bufang observó con calma a los soldados, que devoraban los platos como una manada de lobos hambrientos, antes de dejar su pequeña olla. La olla seguía sellada con tapa, así que el aroma no se filtraba. Tal como Wadafu había predicho, los soldados solo se concentraron en los platos de energía espiritual. Nadie prestó atención a la olla de Bufang, que contenía un plato común y corriente. Los soldados ni siquiera miraron a Bufang por un segundo. La diferencia entre su consideración por los demás platos y la suya era enorme. Wadafu lucía una enorme sonrisa en el rostro todo el tiempo. O bien llenaba cuencos de comida y se los entregaba a los soldados, o patrullaba con las manos a la espalda. Mientras patrullaba, no podía evitar sonreír al observar a los cocineros afanosamente. Su mirada se posó en Bufang, que permanecía en silencio en un rincón. Su olla estaba tapada y sellaba por completo su aroma. Parecía bastante lastimoso allí, solo. ¿Ves esto? Es obvio que nadie le prestaría atención. Si nadie come tu plato, entonces te cuidaré como es debido cuando regresemos a nuestro campamento. Wadafu caminó hacia Bufang con las manos a la espalda. Observó su aspecto lamentable y estalló en carcajadas. Había una enorme diferencia entre los platos comunes y los de energía espiritual, era un hecho irrefutable. Esto se hacía evidente por la disparidad en la actividad que habían atraído tanto Wadafu como Bufang. Bufang miró al presumido Wadafu y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Su expresión no había cambiado nada mientras los soldados se peleaban por los platos preparados por los otros cocineros. Aunque esos soldados parecían entusiasmados, Bufang se dio cuenta de que no estaban del todo contentos. Era evidente que ya habían probado esos platos muchas veces. Dejaré que los soldados se entretengan con los demás platos por ahora, de lo contrario, mi plato será devorado por completo en poco tiempo, dijo Bufang con calma, con una sonrisa confiada en su rostro, mientras lanzaba una mirada a Wadafu. Como si sintiera la mirada, el cuerpo de Wadafu se tensó por un instante y luego sonrió con desdén. Chico, te confías demasiado. Hay una gran diferencia entre los platos comunes y los espirituosos. Tu confianza solo demuestra tu ignorancia.
ignorancia. Las comisuras de la boca de Bu Fang se curvaron hacia arriba. Después de eso, no le prestó atención a Guadafu, agarró la tapa de su olla y la levantó. Inmediatamente, una columna de vapor brotó de la olla y se elevó hacia el cielo, como una nube de hongo. Una fragancia intensa y abrumadora brotó de la olla, como un volcán en erupción, y sumió al campamento en el caos. La fragancia inundó todo el campamento como un torbellino, paralizando a sus habitantes. El campamento quedó en silencio y los soldados permanecieron inmóviles como si no hubieran estado peleando por comida momentos antes. Todos percibieron la extraña pero rica fragancia y se lamieron los labios. La fragancia excesivamente rica había estimulado enormemente sus papilas gustativas. Bu Fang respiró hondo y, al instante, se sonrojó. Emocionado, miró dentro de su olla. Un olor intenso, picante y, bueno, un poco áspero, se escapó de la olla y le inundó la cara. Era el olor de innumerables trozos de tofu que temblaban en la sopa, como si fueran trozos de gelatina perfectamente cortados. Era mapo tofu picante, áspero y dulce. Se veía delicioso y hacía que todos los que percibían su agradable aroma tragaran saliva. En cuanto la fragancia del plato de Bu Fang impregnó cada rincón del campamento, el cuerpo de Guadafu se tensó. Esta fragancia que envuelve el campamento, ¿qué demonios es? Con un mal presentimiento, Guadafu se dio la vuelta y encontró a todos los soldados, que acababan de pelearse por otros platos, rodeando a Bu Fang y encerrándolo en un círculo cerrado. Todos los soldados tenían expresiones de anhelo y chasqueaban los labios con fervor. Este aroma es realmente fragante. Ah. Nunca había percibido un aroma tan intenso. ¿Qué clase de plato es este? No lo he probado antes. Es una receta nueva, investigada por los cocineros del ejército. Este dulce y picante. Dios mío, me ha abierto el apetito por completo, no lo soporto más. Los soldados charlaban sin parar mientras miraban al mapo tofu con ojos brillantes y expresiones de anhelo. Y bien. Esta olla es bastante pequeña, ¿será que este plato se preparó con ingredientes comunes? Los soldados lo dedujeron fácilmente, después de todo, conocían la rutina de los cocineros del ejército, así que podían saber qué tipo de ingredientes se usaban por el tamaño de la olla. Al oír esto, la decepción se dibujó en los rostros de los soldados y su anhelo se desvaneció. Después de todo, el plato se había preparado con ingredientes comunes. A pesar de todo, Bu Fang mantuvo la compostura. El aroma de un plato era fundamental para atraer la atención. Al fin y al cabo, los clientes perciben primero el aroma, que tiene la capacidad de abrirles el apetito. El aroma del tofu mapo era muy intenso. Había muchos tipos de platos aromáticos, pero los soldados necesitaban un plato que mejorara su estado mental. Un plato agridulce era la mejor opción, así que Bu Fang eligió el tofu mapo. Aunque los ingredientes que utilizó eran normales, aún así lograron el efecto deseado. Bu Fang miró a los soldados, quienes al principio estaban emocionados, pero ahora negaban con la cabeza con pesar, y sonrió. Usó un cucharón de hierro para verter el tofu mapo en un tazón. El tazón humeante exudaba un vapor denso acompañado de una rica fragancia. Bu Fang le entregó el tazón al soldado que tenía más cerca y sonrió con calma. Toma, prueba. El soldado recibió el plato sin pensarlo mucho, dejando en evidencia que aún sentía curiosidad. Guadafu observaba todo esto con los ojos muy abiertos y se enfureció. ¿Por qué lo tomaste? ¿Dónde están tus principios y tu moral? Deberías comer platos hechos con ingredientes de energía espiritual para mantenerte en óptimas condiciones. El soldado observaba con ansiedad el cuenco que sostenía en la mano. El rosado y tierno tofu mapo emanaba una fragancia picante y adormecedora que despertaba sus papilas gustativas y atraía su mirada. Temblando visiblemente, usó una cuchara y tomó un trozo de tofu. Sopló el vapor que emanaba y se lo tragó, ante las miradas de todos. Capítulo 288, recién llegado, creíste que podrías ascender al cielo. El tofu mapo era picante, adormecedor, crujiente y dulce. En cuanto entró en la boca del soldado, sus ojos se abrieron de par en par. Sintió la cabeza entumecida y se le erizó el vello del cuerpo.
Al mismo tiempo, cada poro de su cuerpo se ensanchó. ¡Ay, Dios mío! La sensación tras llevarse el Mapo Uto-Ufu a la boca fue bastante extraña. Era como si miles de pequeñas manos acariciaran y juguetearan con todo su cuerpo. Sintió como si su boca retuviera una bomba de fragancia. Sus labios casi perdieron la sensibilidad, y al mismo tiempo, sintió como si el trozo de Mapo Uto-Ufu fuera un hierro candente en su lengua. Una sensación indescriptible. Ni siquiera tuvo tiempo de masticar el trozo de tofu mapo antes de que se le deslizara por la garganta. Al bajar al estómago, le provocó una sensación de ardor. Es demasiado picante. Sin embargo, hay una especie de dulzura escondida tras la especia. Los ojos del soldado se humedecieron mientras jadeaba con sus labios rojizos. La punta de su nariz se enrojeció y sintió como si todo su cuerpo ardiese y estuviese a punto de estallar. Era como si estuviera experimentando la cabeza en medio de un volcán. Todos los soldados de los alrededores observaban con ansiedad a su camarada, quien fue el primero en comer el Mapo Uto-Ufu. Sentían curiosidad por su sabor, que tenía un aroma extremadamente tentador. Estaban listos para devorar tazones tras percibir su aroma. Los platos que se servían en la ciudad misteriosa del oeste eran en su mayoría picantes y dulces. Les costaba resistir la tentación de un plato picante cuando se lo ponían delante. Sin embargo, lo único que les hacía dudar al probarlo era que el Mapo Uto-Ufu se preparaba con ingredientes comunes. Si este Mapo Uto-Ufu estuviera hecho con ingredientes espirituales, ya habrían empezado a pelearse por él. Es más, pelearían a lo bestia, incluso arriesgando sus vidas. Este sabor, es demasiado dulce. El soldado que fue el primero en probar el Mapo Uto-Ufu ya tenía la boca entumecida. El entumecimiento ya se le había extendido a la lengua, y tartamudeaba al hablar. El intenso picante del Mapo Uto-Ufu no era ninguna broma. Los ojos de los soldados circundantes se iluminaron de inmediato. Tragaron saliva al mismo tiempo que observaban el Mapo Uto-Ufu que tenían frente a ellos. Eran como una manada de lobos hambrientos observando a su presa. ¿A quién le importa si era un plato de energía espiritual o no? Solo les importaba si sabía bien. Solo los tontos se perderían una buena comida. Sírveme un trozo. Yo también quiero un trozo. Siempre me gustó la comida picante. Date prisa y sírveme un trozo de tofu mapo. Ya no aguanto más el hambre. Se escucharon gritos y discusiones furiosas que resonaban sin cesar. Todos los soldados se agolparon ante Bu Fang mientras pedían su Mapo Uto-Ufu. Estaban emocionados y no pudieron evitar gritar sus órdenes. No pudieron resistir la tentación después de que uno de sus camaradas probara el delicioso Mapo Uto-Ufu frente a ellos. Ya estaban al límite de su resistencia cuando olieron la fragancia que provenía del Mapo Uto-Ufu. La tez de Guadafu cambió de inmediato. Una expresión de disgusto se dibujó en su rostro. ¿Cómo podía este grupo de personas comportarse así? ¿Acaso no eran todos soldados? No importaba lo rico que estuviera el plato, solo era un plato común y corriente hecho con ingredientes comunes. Mientras un plato no estuviera hecho con ingredientes de energía espiritual, no podría mejorar la condición de nadie. Si iban al campo de batalla en condiciones precarias, entonces, era un asunto importante que afectaba su vida o su muerte. No deberían pelearse por esto. Es solo un plato hecho con ingredientes comunes. Guadafu miró al grupo de soldados ajetreados y no pudo evitar abrir la boca para aconsejarlos. Sorbe. ¿Qué carajo? Es tan dulce. Justo cuando Guadafu terminó de hablar, un soldado a su lado se tragó un trozo de tofu mapo con un sorbo. Al probarlo, lanzó un grito fuerte que hizo que parte de la comida que tenía en la boca saliera disparada. Casualmente, la comida cayó sobre la cara de Guadafu. La sensación picante y entumecedora afectó al instante a Guadafu. ¿Qué demonios? A Guadafu casi se le saltan las lágrimas porque la comida picante le irritaba la piel y le hacía sentir como si le ardiese. Guadafu corrió a un rincón e intentó usar las manos para quitarse los restos de comida de la cara. Quería aliviar el dolor abrasador lo antes posible. Al levantar la cabeza, vio la escena ante él. Se quedó boquiabierto y sus ojos se llenaron de incredulidad.
Los rostros de todos los soldados estaban llenos de felicidad mientras entrecerraban los ojos y jadeaban. Se humedecían los labios rosados mientras gotas de sudor se formaban en la punta de sus narices. Guadafu casi nunca había visto expresiones tan felices en los rostros de los soldados. Incluso si comían los platos que él mismo preparaba, nunca se mostraban tan felices. Aunque a los soldados les encantaba comer los platos que él preparaba, nunca mostraban una expresión tan satisfecha al comerlos. Podría ser que, este algo tofu fuera extremadamente delicioso. En ese momento, incluso Guadafu no pudo evitar tragar saliva. La cerámica de Bufang era bastante pequeña, y en poco tiempo, todo su tofu mapo se agotó. Se lo sirvió a los soldados hambrientos, quienes incluso lamieron el fondo de sus cuencos después de comer. En ese momento, los soldados que estaban lejos notaron que una multitud rodeaba a Bufang. Se acercaron con curiosidad para averiguar qué había sucedido, y se sorprendieron al ver cómo lo rodeaban. Había comida deliciosa aquí. ¿Qué carajo? Cabrón. ¿Por qué nadie nos llamó? Joder. ¿Qué quieres decir? Se acabó todo. ¿Qué demonios? Se volvieron locos. ¿Por qué comieron con tanto gusto un plato de ingredientes comunes? Planean morir en el campo de batalla. Los soldados del campamento comenzaron a discutir y charlar. Los soldados que comieron el plato de Bufang no se dejaron vencer al descubrir un hecho asombroso. Tras consumir el mapo tofu de Bufang, su respiración se estabilizó. Su cuerpo parecía poseer una fuerza ilimitada, e incluso la velocidad de la energía verdadera que circulaba en su interior se aceleró. En cuanto a la condición de sus cuerpos, inesperadamente, habían alcanzado su mejor estado. Era como si comieran platos de energía espiritual en lugar de comida común. Fue realmente insondable. Los soldados que acababan de lamer el fondo de sus cuencos miraron a Bufang con una mirada brillante y apasionada. Es capaz de usar ingredientes comunes para hacer semejante exquisitez. Incluso logró mejorar la condición de nuestros cuerpos. ¿Cuándo apareció un chef tan impresionante en la cocina del ejército? Mientras Guadafu apretaba los dientes, los cocineros a su alrededor también fruncieron el ceño mientras observaban a Bufang. El plato del recién llegado atrajo la atención de todos los soldados, y a nadie le interesaban los platos que preparaban los demás chefs. Incluso quienes ya estaban comiendo no pensaban en la comida. Parecían estar ocupados con otras cosas. La apariencia de los soldados que comían platos de otros chefs era una gran falta de respeto. Al fin y al cabo, todos los platos habían sido preparados meticulosamente por otros chefs. Esto causó mucho descontento entre los demás chefs. ¿Qué están haciendo? Están comiendo o luchando en el campo de batalla. Soy demasiado indulgente y tolerante con todos. El comandante Su tenía el rostro serio y se puso las manos a la espalda. Se dirigió lentamente hacia la multitud. Frunció el ceño y observó a los soldados, que discutían como si estuvieran en un mercado. Insatisfecho con su actuación, los reprendió a todos. Tras la reprimenda del comandante, todos los soldados que causaban alboroto obedecieron y guardaron silencio de inmediato. Fueron a elegir otros platos de energía espiritual para comer. Lo mismo les ocurrió a los soldados que comieron el tofu mapo. Como solo había unos pocos trozos, solo tuvieron la oportunidad de probarlo. Les fue imposible comer hasta saciarse. Cuando esos soldados comieron otros platos de energía espiritual, su tez se volvió fea. Sentían como si estuvieran comiendo comida seca y sin sabor. Bah. ¿Qué demonios es esto? Es horrible. Esta comida está hecha para cerdos. Es asquerosa, y ni hablar de que el picante no la diferencia con el agua. ¿Por qué son tan malos los cocineros actuales? Los platos que preparan son cada vez más horribles. Tras degustar un buen bocado de los demás platos espirituales, los soldados que comieron el tofu mapo no pudieron evitar quejarse. Aunque sus voces no eran fuertes, los demás cocineros del ejército oyeron claramente sus palabras. Guadafu se enojó tanto que su rostro se distorsionó. Su recompensa por los platos que prepararon meticulosamente fue ¿qué demonios es esto? ¿Qué les pasó a sus papilas gustativas? Fue por haber comido un tazón de ese mapo tofu.
No solo Guadafu tenía una expresión de disgusto. Los demás cocineros también reaccionaron de la misma manera. Tras reflexionar sobre las posibles razones, miraron a Bu Fang con hostilidad. Ante sus miradas, Bu Fang no se inmutó en absoluto y tampoco le importaron sus miradas crueles. Es mi culpa que los platos que preparé hayan quedado deliciosos. ¿Por qué me culpan? ¿Por qué no quieren comerlo? Si no les interesa, apresúrense a empacar. Prepárense para partir. Su tomó un plato de comida, recorrió con la mirada a los soldados, cuyo rostro reflejaba resentimiento, y dijo con voz fría. Tras el descontento del comandante, por muy renuentes que estuvieran los soldados, comieron obedientemente. Al fin y al cabo, la gente era como el hierro en el campo de batalla. La comida que comían era como el acero del que estaban hechos. Si no comían hasta saciarse, sin duda acabarían muertos en el campo de batalla. El pecho de Guadafu subía y bajaba con fuerza, y los cocineros que lo rodeaban parecían temblar. Todos se dirigieron hacia Bu Fang. Quienes se acercaron a Bu Fang eran cocineros militares veteranos y experimentados. Todos estaban resentidos con Bu Fang por la humillación que acababan de sufrir. Lo rodearon por completo, formando una presión invisible a su alrededor. Querían obligarlo a bajar la cabeza para que pudiera mostrar respeto a sus superiores. Era solo un novato insignificante. Pensaba ascender al cielo. Capítulo 289, ¿por qué debería importarme si te sientes incómodo? Bu Fang cubrió tranquilamente su olla con una tapa de madera. Tras sellarla, la sacó sin importarle las miradas frías de los demás cocineros. Los demás cocineros estaban furiosos porque los platos que habían preparado con sumo cuidado se vieron eclipsados por el plato de Bu Fang. Sin mencionar que este estaba hecho con ingredientes comunes. Esto fue una auténtica humillación para los demás cocineros. Sin embargo, por muy furiosos que estuvieran, no atacaron a Bu Fang. Al fin y al cabo, estaban en el campamento de otro grupo y el comandante, Su, estaba cerca. Aunque quisieran darle una lección a Bu Fang, debían esperar a regresar a su campamento. Por lo tanto, lo único que los demás cocineros pudieron hacer fue resoplarle con frialdad. También miraron a Bu Fang con ojos que no albergaban buenas intenciones. Guadafu quedó profundamente impactado por la habilidad de Bu Fang. Sin embargo, su sorpresa fue rápidamente reprimida por él, pues sabía que el árbol más alto del bosque siempre sería azotado por el viento. Tal afirmación era aplicable en todas partes, y la espléndida actuación de Bu Fang ya había atraído muchas miradas celosas y recelosas. La vida de Bu Fang entre los cocineros del ejército se volvería cada vez más difícil a partir de ahora. Incluso podría llegar al punto en que le resultaría difícil dar un solo paso al frente. Sin embargo, a Bu Fang no le preocupaba nada de esto. El único cambio en su expresión fue cuando frunció el ceño. Ignorando las miradas penetrantes de los demás cocineros, levantó su olla y salió del campamento. La olla estaba vacía y era lógico que regresara a su tienda. Tras ver la olla vacía de Bu Fang, Guadafu sintió que se le encendía la cara. Empezaba a sentirse avergonzado, pues él era quien dudaba del plato de Bu Fang. Había dicho con ferocidad que si nadie comía su plato, lo castigaría sin piedad. Sin embargo, el resultado hizo que Guadafu se atragantara. Parecía como si sus palabras le hubieran dado una bofetada en la cara. No solo se comió el plato de Bu Fang, sino que también fue el primero en comerse por completo. Compararte con otra persona realmente, haría que te ahogaras en ira. De verdad son tan buenos los platos que prepara este chico. A Guadafu ya le daba vueltas la cabeza. Bu Fang llevaba su olla mientras caminaba de regreso a su campamento. Tras estirarse perezosamente, se sentó con las piernas cruzadas en la cama. Pensó en los ingredientes que no contenían ni el más mínimo rastro de energía espiritual y no pudo evitar fruncir el ceño. Pensó en las diferentes maneras en que podría haberlos cocinado. Mientras Bu Fang estaba sumido en sus pensamientos, la hora de la comida terminó y los otros cocineros comenzaron a regresar al campamento. La atmósfera en el campamento se volvió inmediatamente incómoda. Lon Xiaoyi fue el primero en acercarse a Bu Fang. También fue el primero en advertirle amablemente.
El plato de Bufang robó la atención de todos los demás cocineros, por lo que los platos que prepararon no fueron bien recibidos por los soldados. En ese momento, los viejos cocineros querían hacerle pasar un mal rato a Bufang. La respuesta de Bufang dejó a Lon Xiaoyi en shock. Lo miró perplejo al darse cuenta de que no le preocupaban en absoluto los demás cocineros. Con expresión tranquila, Bufang permaneció en la cama. Guadafu se puso las manos a la espalda mientras seguía a los demás cocineros que se dirigían a la tienda de Bufang. Finalmente, lograron entrar apretujados. ¿Qué olor es este? Obviamente huele a veneno. ¿Qué buen plato se podría preparar en un lugar tan ruinoso? Tisk tisk tisk. Vengan todos a ver esto. La verdura parece podrida y su hedor inunda la habitación. ¿Alguien se atreve a usar esos ingredientes para preparar comida? Es una auténtica vergüenza. ¿Dónde están su moral y sus principios? Si a los soldados les duele el estómago después de comer comida de este lugar, sería un problema enorme. ¿Qué haríamos entonces? En cuanto el grupo de cocineros entró en la tienda de Bufang, comenzaron a criticarlo y a buscarle defectos. Era evidente que todos estaban muy molestos con Bufang por robarles el protagonismo. Bufang era un recién llegado y un joven. Sin embargo, todos eran cocineros experimentados y fueron reprimidos por un joven tan joven. Esto los hizo muy infelices. Lon Xiaoyi estaba furioso con los demás cocineros por meterse con Bufang, pero no tenía forma de detenerlos. Aunque era joven, llevaba bastante tiempo en el ejército. Había oído historias de cómo los cocineros mayores se aprovechaban de su antigüedad para reprimir a los nuevos. Sin embargo, esta era la primera vez que lo veía realmente. Le daban un poco de asco. Su aspecto actual le ponía la piel de gallina. Bufang vivía en el campamento donde se almacenaban los ingredientes comunes. Al ser ingredientes comunes, su vida útil era mucho más corta que la de los ingredientes espirituales. Claro que era normal que algunos se pudrieran. Bufang no tenía ni idea de por qué le hacían semejante alarde. Podría ser porque su plato fue aceptado por la mayoría de los soldados. Era fácil que la mente humana perdiera la armonía. En cuanto perdían la cordura, exhibían un comportamiento repugnante. Bufang contempló con calma a este grupo de personas con su mirada serena. No había ni una pizca de emoción en su mirada. Lo único que Bufang hizo fue observar a los demás cocineros con su mirada fría. Los observó hasta que cesó el ruido. Los demás cocineros no pudieron evitar callarse al ver la mirada fría de Bufang. Bufang poseía un aura imponente e insondable que los hizo encogerse ligeramente de miedo. Guadafu salió de entre la multitud de cocineros y se detuvo frente a Bufang. Al mirarlo, una expresión de disgusto se dibujó en su rostro. Chico. Admito que tu cocina es realmente impresionante. Sin embargo, no deberías andar por ahí con tanta naturalidad. Tu actitud incomodaría a mucha gente, ¿entiendes? Si la gente se siente incómoda contigo, te complicarían la vida. Tus días aquí no serían nada buenos, dijo Guadafu. ¿Por qué debería importarme si todos ustedes están cómodos o no? La misión de un chef es preparar platos para complacer a sus clientes. No es cocinar platos para complacer a gente como ustedes. Además, ¿quiénes se creen que son? Todos se creen tan geniales, ¿por qué debería importarme lo que quieran? Con una expresión tranquila, reprendió fácilmente a Guadafu. Era la primera vez que se encontraba con gente tan irrazonable. Se metían con él porque cocinaba comida deliciosa y llamaba la atención de los soldados. ¿Acaso pensaban reprimirlo solo porque su plato era el más popular? Era tan fácil reprimir e intimidar al desalmado propietario Bu, de la capital imperial. Ahora, excepto Lon Xiaoyi, el resto de ustedes deberían salir de mi tienda. De lo contrario, gritó Bufang suavemente. Los ojos mecánicos de Guaiti, que se encontraban en un rincón de la tienda, brillaron de inmediato con una luz roja. Su mirada recorrió los rostros de todos los cocineros con una mirada feroz. ¿Qué carajo? Este chico es demasiado arrogante. No me voy a quedar de brazos cruzados, lo voy a matar a golpes. Un hombre corpulento, con uniforme militar de lino bajo el delantal, salió de entre la multitud.
Era el más robusto de los cocineros, y aunque su cocina no era la mejor, tenía el físico y la cultura más fuertes. Al llegar frente a Bu Fang, esta persona le dio una bofetada a la mesa de al lado. De un solo golpe, la mesa se partió en varios pedazos. Como ya había alguien tomando la iniciativa de causar problemas, los demás lo siguieron y comenzaron a gritar enojados e indignados. Todos miraron a Bu Fang con enojo. Estaban descontentos con él, pues los platos que habían preparado con tanto esfuerzo se veían eclipsados por un plato hecho con ingredientes comunes. Sin mencionar que el plato lo había preparado un niño mucho menor que ellos. Ese tipo de plato basura, ¿qué calificaciones y derecho tenía para suprimir sus platos? El rostro tierno de Lon Xiaoyi palideció rápidamente. Observó al grupo que se comportaba agresiva y autoritariamente con Bu Fang. Se encogió de miedo hacia donde se encontraba Bu Fang. En ese momento, Bu Fang y Lon Xiaoyi parecían pasajeros de un pequeño bote flotando ante olas gigantes. Parecían soportar las enormes olas que se estrellaban contra ellos y los vientos implacables que los azotaban. Parecía como si la ira de los demás cocineros fuera como enormes olas gigantes que estaban a punto de volcar su pequeño bote. Bu Fang parecía estar completamente reprimido en ese momento. Dije, que dejes de causar problemas en mi tienda. Si no, no deberías culparme por ser despiadado. Bu Fang se levantó de la cama y les gritó a todos. El cocinero de aspecto robusto miró fijamente a Bu Fang mientras daba otro paso hacia él. Extendió la mano para agarrarlo del cuello, queriendo darle una lección. A este recién llegado insolente y grosero se le debía dar una lección como era debido. Se atrevió a robarle protagonismo a sus superiores. Bu Fang lo miró fijamente y levantó su delgada mano. Con una ligera bofetada, apartó la mano del robusto cocinero. Un sonido resonante y nítido resonó de inmediato en la habitación. El robusto cocinero sintió al instante como si se le hincharan las manos y el intenso dolor le hizo sudar en la frente. Blanco, despoja a este grupo de gente que está causando problemas. Cuando termines, échalos, dijo Bu Fang con calma. Dos ojos rojos detrás de Bu Fang brillaron de inmediato y apareció el clon de Guaiti. Sus brillantes ojos rojos miraron a los cocineros que rodeaban a Bu Fang. Resoplido. Deja ya de hacer trucos. ¿Qué pretendes con esta marioneta trivial y desgastada? Guadafu resopló con frialdad y desdén mientras miraba a Guaiti. Guaiti parecía bastante común y Guadafu había visto muchas marionetas como esta. Durante sus años como cocinero del ejército, entró en contacto con muchas sectas extrañas y peculiares durante las campañas militares. Una de ellas se especializaba en la fabricación de marionetas como la que se ve junto a Bu Fang. Guadafu no se preocupó en absoluto, pues creía que marionetas como esta no tenían ninguna habilidad para el combate. Sin embargo, se quedó atónito al oír el sonido de ropa rasgándose en cuanto terminó la frase. Rotura. Se escuchó un sonido nítido. Lo acompañó una sombra blanca que se alejaba volando. El sonido de un objeto pesado cayendo al suelo resonó poco después, fuera de la tienda. Todos se quedaron en blanco mientras volteaban la cabeza a la vez. Al mirar fuera de la tienda, vieron a un hombre corpulento y desnudo, cubriéndose la entrepierna mientras todo su cuerpo temblaba. Luchaba por ponerse de pie y su aspecto era extremadamente lamentable. Mientras las comisuras de los labios de Bu Fang se curvaban hacia arriba, palmeó la barriga redonda de Guaiti. Gateando de vuelta a su cama, se sentó con las piernas cruzadas, ignorando al resto de los cocineros. Su mirada aún permanecía tranquila y serena como una nube fluyendo. Capítulo 290, segregado. Tú, ¿cómo te atreves? Guadafu miró al hombre robusto que fue expulsado de la tienda tras ser desnudado. De inmediato, su corazón se estremeció, el dedo que señalaba tembló y su rostro mostró una expresión inverosímil. ¿Cómo se atrevió a echarlo? ¿Por qué se atrevió a echarlo? Esta era la primera vez que se encontraba con un recién llegado tan irracional, la primera vez que se encontraba con un recién llegado tan salvaje. Guadafu estaba furioso, como si le hubieran dado una bofetada, estaba completamente avergonzado. Ese trozo de acero que trajo Bu Fang no tuvo en cuenta sus sentimientos.
El hombre robusto que fue arrojado fuera de la tienda se levantó tambaleándose. Su rostro tenía una mezcla de verde y rojo. Estaba tan deprimido que casi vomita sangre. Este cabrón, llegaría tan lejos como para arrancarle la ropa a alguien. ¿Acaso hay necesidad de estar tan furioso? Niño, espera. El hombre corpulento miró a Bu Fang, sentado con las piernas cruzadas en la cama. Quería soltar unas palabras crueles, pero sintió un rayo rojo que lo atravesaba. De inmediato, incluso su trasero empezó a temblar mientras miraba a Waiti con terror. Aunque era chef en la unidad del ejército de cocineros, aún poseía cierto nivel de cultivo. Una vez que tomaba un arma, podía convertirse en un soldado capaz de entrar en combate. Sin embargo, al enfrentarse a Waiti, ni siquiera podía comprender qué había sucedido exactamente y ya estaba completamente despojado y expulsado. Que lo desnudaran no fue nada aterrador. Lo crucial era que ni siquiera sabía cómo lo habían desnudado. Dentro de la tienda, un silencio sepulcral se apoderó de ella por un rato. Entonces, voces interrogativas resonaron una tras otra. Todos los miembros de la unidad del ejército de cocineros mostraron una mirada furiosa. ¿De verdad este recién llegado se atrevía a tomar represalias? ¿De verdad creía que solo por saber cocinar algunas exquisiteces se volvería complaciente? ¿De verdad le había insinuado algo al anciano? Chico, buscas la muerte. ¿De verdad te atreves a atacarnos, tus superiores? Un recién llegado siempre es un recién llegado. ¿De verdad te atreves a insinuarnos algo? ¿Acaso quieres cortar leña toda la vida? A este recién llegado tan salvaje hay que darle una lección. Si no, nunca sabría cómo ser respetuoso con sus superiores. Un parloteo circulaba sin cesar dentro de la tienda. Esto obligó a Bu Fang a abrir los ojos. Frunció el ceño y mostró indicios de molestia. A los que estaban alborotándolos, desnúdenlos y échenlos fuera. Bu Fang habló con indiferencia y un tono extremadamente frío. Frente a esta gente, no tenía la menor intención de ser modesto. Algunos se habían enojado mucho con Bu Fang. La forma en que este chico habló, es demasiado brutal, ¿no? ¿Será que de verdad cree que no tenemos a nadie aquí que pueda disciplinarlo? Algunas de sus expresiones se volvieron feroces mientras gritaban mientras corrían hacia la dirección en la que estaba Bu Fang. Sin embargo, muy pronto, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Tras salir corriendo, sintieron como si estuvieran pisando nubes y hubieran sido lanzados inesperadamente. Su cuerpo surcó el cielo describiendo un elegante arco y su vista, que se suponía que los estaba viendo avanzar, inesperadamente se volvió hacia ellos retrocediendo. Y ¡bam bam! Se oyeron ruidos de objetos pesados cayendo al suelo. Los dos que planeaban enfrentarse a Bu Fang fueron igualmente despojados de sus ropas y arrojados fuera de la tienda. Parecían otras dos figuras de color rojo escarlata que se levantaban torpemente del suelo. La expresión de Guadafu se endureció levemente. ¡Qué audacia! Justo cuando abría la boca y planeaba interrogar a Bu Fang, se dio cuenta de que el blanco de ojos rojos ya había aparecido frente a él sin que él se diera cuenta. Le levantó el cuello y lo arrojó. Su cuerpo giró en el aire y su camisa también giró mientras lo desnudaban. Me desnudaron, maldita sea. Van. Guadafu quedó estupefacto. Estuvo estupefacto de principio a fin. Solo cuando aterrizó en el suelo y sintió un dolor intenso comprendió que lo habían desnudado y arrojado. Dentro de la tienda, el murmullo de preguntas y maldiciones cesó en ese instante. Parecían patos machos a los que les hubieran agarrado el cuello, con los ojos abiertos y el rostro aterrorizado. Guadafu, el capitán Gua, quien tenía la mayor experiencia en la unidad del ejército de cocineros y era también el más competente en habilidades culinarias, también fue expulsado inesperadamente por la marioneta de acero de Bu Fang. Además, también fue desnudado. El cuerpo de todos temblaba mientras había una emoción infinita en los ojos de Lon Xiaoai. Guadafu se levantó del suelo y se cubrió la entrepierna. Estaba completamente desconcertado y sus ojos estaban llenos de odio. Mocoso. Ya verás. A partir de hoy, solo tienes que quedarte aquí, en este campamento de ingredientes comunes, obedientemente.
Ni se te ocurra tocar el pelo de los ingredientes de energía espiritual. Lon Xiaoyi, ¿de qué te ríes? A ti también te apetece quedarte en este campamento de ingredientes comunes. Guadafu estaba tan enojado que empezó a pisotear, pero no se atrevió a hacer nada exagerado. Por lo tanto, le pareció bastante cómico, lo que provocó que Lon Xiaoyi quisiera reír, pero no se atrevió. Fuera. Bu Fang abrió los ojos con un destello de impaciencia. Desde que se unió a la unidad del ejército de Cook, este Guadafu se le había opuesto sin cesar. Bu Fang ya estaba algo estupefacto. ¿Qué tramaba? Sin embargo, en ese momento, ya no importaba lo que estuviera tramando. Bu Fang ya estaba impaciente y no le dedicó ninguna cara. La gente dentro de la tienda se retiró como el agua. Sabían que les era imposible usar la fuerza para enfrentarse a Bu Fang porque ese trozo de acero era demasiado fuerte. Pero como usar la fuerza era imposible, lo aislarían y lo dejarían solo. A todos se les dio la orden de no tener ni una sola interacción con Bu Fang. Estar aislado en el ejército fue prácticamente algo demasiado terrible para muchas personas. Sin embargo, Bu Fang se mostró indiferente ante ello. Finalmente, Lon Xiaoyi también miró a Bu Fang con preocupación y se fue. Enseguida, el interior de la tienda se volvió silencioso y frío. Dang, dang, dang. Se oyeron los golpes de la olla. Posteriormente, la voz gélida de Guadafu se extendió por todo el campamento. Prepárense para partir. Rápido, formen filas. Lleven bien su equipo y traigan sus herramientas. Nos vamos. Susurro. En medio del caos, se oían sonidos ordenados. Posteriormente, una tras otra, figuras salieron de las tiendas. En la espalda de estas personas, llevaban wax de acero negro mientras se alineaban según su equipo dentro del campamento. Al principio, le pidieron a Bu Fang que llevara el wak, pero Bu Fang lo rechazó. Podría haber guardado este wak negro en el almacenamiento del sistema. Sin embargo, debido a que esta vez estaba en la misión, el almacenamiento del sistema estaba sellado, impidiéndole usar los ingredientes. Este problema se había convertido en un dolor de cabeza para Bu Fang. Por lo tanto, no tuvo más remedio que seguir a los miembros de la unidad del ejército de los Cooks mientras cargaba el wak y salía de la tienda. Convergieron dentro del campamento, formando sus formaciones. La unidad del ejército de cocineros se marchaba porque debían encargarse de cocinar. Por lo tanto, debían llevar consigo el wak negro. Tras montar los campamentos, instalaban su hornillo en el lugar y comenzaban a cocinar. Guadafu también llevaba un wak mientras pasaba con aire sombrío por delante de toda la formación. Al ver que Bu Fang también llevaba un wak, su rostro se ensombreció ligeramente y gruñó para sí mismo. Al son de la corneta, los miembros de la unidad del ejército de Cook también cargaron sus waks negros uno tras otro mientras empujaban la pesada carreta y salían del campamento. Se reagruparon con el tercer cuerpo del ejército misterioso occidental y avanzaron juntos hacia las afueras de Ciudad Misteriosa Occidental. Esta vez, la marcha no solo contó con la presencia del tercer cuerpo del ejército misterioso occidental, sino también de su fuerza principal, el segundo cuerpo. Los dos grandes cuerpos partieron de Ciudad Misteriosa Occidental hacia la ciudad más cercana para brindar asistencia, ya que Ciudad Misteriosa Occidental había recibido cartas solicitando ayuda de las ciudades vecinas. En la carta, describían al enemigo como alguien extremadamente formidable. Por lo tanto, enviaron dos cuerpos de su ejército misterioso occidental. Después de todo, la ciudad misteriosa del oeste era la ciudad más grande del noroeste. Además, era una de las tres grandes ciudades antiguas. Debían apoyar la orden del noroeste del Imperio del Viento Ligero, y aniquilar a los enemigos era su responsabilidad. En el vasto campo, un ejército largo y estrecho avanzaba lentamente. La distribución de la unidad formaba una larga fila. Cada puesto tenía diferentes tipos de soldados, y la unidad del ejército de Cook era la última. Cada uno llevaba un wak negro detrás, lo que les dificultaba avanzar. El sol ardiente floreció en el cielo mientras brillaba con sus rayos abrasadores, haciendo que todo el campo pareciera como si estuviera siendo asado hasta el punto de evaporarse. Muchos de ellos sufrían por el calor abrasador y casi no podían soportarlo más.
Bufang llevaba el wak mientras Waiiti lo seguía a ciegas. La distancia entre él y su unidad era considerable, ya que, tras el incidente del día anterior, los miembros de la unidad del ejército de los cocineros no se llevaban bien con Bufang. Salvo Lon Xiaoyi, todos lo habían aislado por completo. Querían vengarse de Bufang usando este método, haciéndolo volverse loco mientras estaba en la unidad del ejército de los cocineros. Cada vez que Lon Xiaoyi conversaba con Bufang, Guadafu lo observaba fijamente. Después, Lon Xiaoyi huía abatido, dejando atrás a Guadafu, quien lo miraba con desprecio. Bufang sintió que este Guadafu era un loco. Crujido, crujido. Mientras empujaban el pesado carro, las ruedas producían fuertes ruidos en el camino, pero la marcha continuó de todos modos. Cuando la noche negra se cernía sobre el cielo, dos lunas curvas estiraban sus cabezas traviesamente. Bajo la orden de una voz, los soldados detuvieron su marcha y comenzaron a montar sus campamentos. Los miembros de la unidad del ejército de cocineros comenzaron a ponerse muy ocupados mientras rápidamente armaban su tienda de campaña y colocaban sus soportes para wak para comenzar a cocinar los platos. Bufang se detuvo en la parte de atrás mientras observaba cómo la unidad del ejército de cocineros armaba rápida y ordenadamente las tiendas y colocaba los soportes para wak mientras que leves rastros de asombro aparecían en su rostro. Sin duda, estas personas pertenecían a la unidad del ejército de Cook, quienes marchaban con frecuencia y tenían amplia experiencia en ello. Cuando lo hacían con gran destreza y facilidad. Bufang también había armado su propia tienda y colocado el soporte para el wak mientras se preparaba para comenzar a cocinar. Sin embargo, cuando la unidad del ejército de los cocineros comenzó a cocinar con el humo elevándose en espirales mientras los otros soldados descansaban para preservar y nutrir sus espíritus, siguiendo el ruido crujiente en los alrededores, los arbustos que cubrían los campamentos parecieron tener ruidos de fragmentación resonando. Esto provocó pánico en los soldados circundantes. Un soldado se adelantó para examinar y apenas apartó el arbusto, cuando se escuchó el feroz aullido de un lobo. Posteriormente, una figura enorme se abalanzó sobre el soldado que se había acercado a examinar. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.